Cuando Sinsinja metió el último abrigo en la maleta, oyó el sonido de unos zapatos de cuero pisando el suelo de mármol del vestíbulo. Era muy ligero, muy constante, con un ritmo que sugería un muy buen humor. No miró hacia atrás. La luz del vestidor alargaba su sombra sobre el espejo de cuerpo entero hecho a medida. En el espejo, sus movimientos se reflejaban mientras alisaba con precisión cada prenda con los dedos, ajustaba y abrochaba cada cremallera, como si estuviera dando por finalizado el proceso. Devolución cuidadosa de una exhibición a su lugar, tranquila, sin rastro de pausa innecesaria. Yo, la voz de Lu Jingchuan llegó desde el otro extremo del pasillo, su tono se elevó ligeramente, como si llamara a un gato acurrucado en un sofá. La mano de Sinsinja se detuvo. No porque su corazón se ablandara, sino porque su voz hoy llevaba el olor a alcohol, mezclado con algún perfume de mujer, un aroma coqueto y nauseabundo a licor. Jade de Dior, había olido esa fragancia antes, hacía 3 meses. Un mensaje había aparecido en la pantalla del teléfono de Lu Jingchuan. Jingchuan-gai, voy a volver, seguido de un emoji de sonrisa entrecerrada. En ese momento, ella le estaba entregando un café. El mensaje permaneció encendido menos de 2 segundos antes de atenuarse, pero ella recordó el nombre de ese perfume, porque al día siguiente Lu Jingchuan le había pedido a su asistente que recogiera una botella de edición limitada de Jade del mostrador, diciendo que era para un cliente. Ahora, ese aroma estaba completamente impregnado en su cuello. Traje del marido, los pasos se acercaban. Lu Jingchuan se apoyó en el marco de la puerta del vestidor, su corbata colgando holgadamente alrededor de su cuello, las mangas de la camisa remangadas hasta sus antebrazos, como si acabara de escabullirse de una fiesta que había disfrutado plenamente. Miró las 2 maletas abiertas frente a Sinsinja y levantó una ceja, yendo a algún lugar a divertirse. Incluso sonrió, como si hubiera visto algo divertido. Tal gran producción. Levantó la barbilla, señalando las 2 maletas, viaje de negocios o vacaciones. Sinsinja finalmente se dio la vuelta. Llevaba un sencillo suéter de punto blanco roto, su cabello recogido casualmente, la mayor parte de su maquillaje ya se había quitado, con solo un poco de color aún en sus labios. La severidad de su expresión de repente hizo que Lu Jingchuan se diera cuenta de que parecía que había pasado mucho tiempo desde que la había mirado cara a cara así. Sus ojos eran muy tranquilos. Tranquilos de una manera que no se parecía a una esposa que hubiera descubierto el perfume de otra mujer en su marido. Mañana es la ceremonia familiar. Lu Jingchuan habló primero, como si de repente recordara algo. Su tono casual como si comentara sobre el clima agradable. Hizo una pausa. Cambiando lo que originalmente había pensado decir, no tienes que ir a otra cosa, es mejor que te vayas, para que ella no se sienta incómoda. Sinsinja lo miró. Estaba observando la curva inconsciente en la comisura de su boca, la tranquilidad relajada y natural en sus ojos mientras decía que ella no se sentiría incómoda, y la forma en que describió la partida de una esposa como un acto de consideración y consideración. Como si la mera existencia de Sinsinja fuera un exceso incómodo. De repente, lo encontró increíblemente divertido, no una risa amarga, sino una diversión absurda y profunda que brotó de las profundidades de su pecho. Había estado casada con la familia Lu durante 3 años. Memorizando el origen de cada jarrón en esta villa y el año de curación de cada pintura, había socializado en su nombre, mantenido relaciones con esos ancianos anticuados y actuado como el telón de fondo humano perfecto en cada ocasión que requería la presencia de una esposa. Y ahora él le pedía que se fuera, para dejar paso a una recién llegada del extranjero, para dejar espacio al amor de la infancia. Está bien. La voz de Sinsinja era suave, como una hoja cayendo sobre el agua. Tomó una carpeta de papel artesanal del tocador junto a su maleta y caminó hacia Lu Jingchuan. Sus pantuflas planas no hicieron ruido en la alfombra mullida. Lu Jingchuan miró lo que ella le estaba entregando, sin comprender aún. ¿Qué es esto? Tienes razón. Sinsinja sostuvo el archivo contra su pecho. Es mejor que me vaya. Lu Jingchuan instintivamente lo agarró, rasgó el sello de papel craft y sacó los documentos del interior, impresos en papel A4. La primera página tenía el sello de la notaría en la esquina, acuerdo de divorcio. Sus movimientos se congelaron, como si alguien hubiera presionado pausa en él. Finalmente apareció una grieta, en esos ojos que siempre contenían un atisbo de risa, y sus cejas se fruncieron ligeramente. ¿Qué clase de broma es esta? Su voz aún era relajada, pero esa relajación ahora tenía una capa delgada, como agua que comienza a fluir bajo el hielo. Sinsinja ya se había dado la vuelta para sacar su maleta. El sonido de la cremallera cerrándose fue especialmente nítido en el silencioso vestidor. El acuerdo ha sido notariado. Su espalda estaba recta, su hombro firme. Echa un vistazo a los términos. No lo hice,
pide más en la división de la propiedad, sigue el acuerdo prenupcial. Los dedos de Lu Jingchuan se apretaron alrededor de los papeles del acuerdo, haciendo un leve crujido. Xinxingya. La llamó por su nombre completo, su voz ya no tenía el tono casual anterior sino que era más baja, teñida del disgusto de alguien en una posición de poder que se sentía ofendido. ¿Es por Xinxin? Dio un paso adelante y golpeó el acuerdo sobre el tocador. Es mi amiga de la infancia. ¿De verdad estás solicitando el divorcio solo porque la recibí de vuelta? ¿Estás malinterpretando algo? Xinxingya finalmente lo miró de nuevo. Esta vez, su expresión era completamente inexpresiva, ni fría ni cálida, ni dolor ni indiferencia, como si estuviera mirando a un extraño que no tenía nada que ver con él. No estoy haciendo una escena. Puso su maleta en posición vertical y tiró del asa a su altura máxima, el tintineo metálico penetrantemente agudo. Llevas a Jianxin a la ceremonia familiar, esa es tu elección, y la respeto. No, yo también he hecho mi elección. Su mirada se desvió más allá de su hombro. Posándose en el espejo de cuerpo entero detrás de él, en el espejo, sus reflejos fueron capturados por completo, él con un traje a medida pero desaliñado, su rostro desnudo pero compuesto, como dos líneas que hacía tiempo que habían divergido, solo fijas dentro del mismo sistema de coordenadas. Te dejaré con una última cosa. Xinxingya arrastró su maleta junto a él, deteniéndose brevemente cuando se cruzaron, giró la cabeza para mirarlo. La próxima vez que recibas a alguien en casa, recuerda cambiarte de ropa antes de volver. Las notas iniciales de Trumi son demasiado fuertes. Me están dando dolor de cabeza. Las pupilas de Lu Jingchuan se contrajeron repentinamente, instintivamente miró hacia su cuello, pero Xinxingya ya había secado su maleta fuera del guardarropa, caminó por el pasillo, pasó el vestíbulo de entrada y entró en el ascensor. La puerta principal de la villa se cerró tras ella, el candado de seguridad se cerró con un clic, con un sonido sordo y resuelto, como la última frase de un silencio de 3 años. Finalmente, Lu Jingchuan se quedó quieto, aún aferrado a la primera página del acuerdo en su mano. La firma de Xinxingya era clara y precisa, nítida en sus trazos, sin rastro de vacilación. En ese momento, el pensamiento que cruzó por su mente fue: ¿cuándo lo firmó? ¿Cuándo decidió irse? Pero ese pensamiento duró solo 3 segundos antes de ser ahogado por una emoción mayor. No importaba, se había ido. Perfecto, al menos mañana no sería incómodo. Arrojó el acuerdo de vuelta al tocador y se giró hacia el dormitorio principal. El sonido de la ducha al encenderse resonó desde el baño, el vapor ascendiendo y envolviendo todo en una niebla brumosa y turbia. Lo que no vio fue que la última página del acuerdo tenía una nota manuscrita, con una sola línea: 3 años son suficientes, gracias por su cooperación. Al día siguiente, la gran ceremonia de la familia Lu. La residencia ancestral de los Lu se encontraba a mitad de una colina al oeste de la ciudad, abarcando 12 acres. Su estructura principal era una mansión de estilo francés. En la década de 1930, que había sido renovada, este evento familiar anual de primavera era la muestra distintiva de unidad y prestigio de la familia Lu. Los invitados provenían de la política, los negocios y las artes, y solo los arreglos florales requerían un mes de preparación. Durante los últimos 3 años, desde que Xinxingya se casó con un miembro de la familia, ella había estado a cargo de todo, desde la selección de flores y la planificación del menú, hasta la disposición de los asientos y el estilo de empaque de cada recuerdo. Ella organizaba el evento como una exposición, convirtiendo la ceremonia de la familia Lu en el referente anual de la alta sociedad. El año pasado, después de la ceremonia, 3 revistas de primer nivel se acercaron a ella para que escribiera un artículo sobre la nueva narrativa espacial de estilo chino, pero ella se negó. Porque Lu Jingchuan le había dicho que no hablara de asuntos familiares fuera de casa, y este año, la persona que lo había organizado todo ya se había marchado anoche, arrastrando su maleta. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde. A las 2:45, los invitados ya se mezclaban en pequeños grupos en el césped del jardín, mientras los camareros se abrían paso entre la multitud con champán. Lu Jingchuan estaba de pie en el balcón del segundo piso del salón principal, vestido con un traje azul marino hecho a medida, con Jianxin a su lado. Jianxin llevaba un vestido amarillo pálido, su cabello suelto y pequeños pendientes de perlas adornaban sus lóbulos, dándole una apariencia dulce e inofensiva con el toque justo de timidez. Su muñeca descansaba en el hueco del brazo de Lu Jingchuan, sus dedos se apretaban ocasionalmente, como buscando seguridad en él.
Hermano Jingchuan, estoy un poco nerviosa con tanta gente aquí. Lu Jingchuan la miró, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Qué hay que temer? No es como si no los conocieras, ya has conocido al tío segundo y al tío tercero, e incluso te quedaste en mi casa un verano cuando eras pequeña. Jianxin frunció los labios y susurró, pero, ¿qué hay de la cuñada? ¿No te entristecerá? La expresión de Lu Jingchuan se enfrió por un momento, ella no viene. Las dos palabras se sintieron como piezas de ajedrez, ligeras pero resueltas, las pestañas de Jianxin aletearon ligeramente, como si hubiera exhalado un suspiro de alivio. Sin embargo, parecía haber un toque de autosuficiencia en su comportamiento. Exactamente a las 3 en punto, la ceremonia comenzó oficialmente. El viejo maestro Lu se sentó en el asiento principal, luciendo animado y alerta, escaneó la sala. Su mirada recorrió a los descendientes reunidos antes de finalmente posarse al lado de Lu Jingchuan. ¿Dónde está Xin Yao? La voz del viejo maestro no fue fuerte, pero todos los presentes la oyeron. El aire se quedó quieto por 2 segundos. Justo cuando Lu Jingchuan estaba a punto de hablar, una figura parecida a un mayordomo se apresuró a acercarse, sosteniendo en sus manos una caja de madera lacada en rojo. Joven amo, el portero envió esto. Se dice que es un regalo de felicitación por la ceremonia organizada por la joven dama, y se solicitó específicamente que se entregara antes de que comience el banquete de hoy. Lu Jingchuan levantó la caja lacada, su respiración se frunció casi imperceptiblemente. Jianxin instintivamente apretó su agarre en su brazo. Ábrela, dijo el abuelo Lu, y el mayordomo colocó la caja lacada sobre la mesa redonda central. Levantando la tapa, dentro no había joyas ni antigüedades, sino una pila de documentos. El de arriba era el acuerdo de capital original de hace 3 años, que vinculaba la alianza matrimonial del grupo Lu con la familia Sin. El segundo documento era un informe de auditoría independiente de terceros de Deloitte, con 17 instancias de movimientos de fondos inusuales resaltadas con un marcador fluorescente, cada una apuntando en la misma dirección. Durante los últimos 3 años. Se transfirieron un total de 24 millones desde una cuenta fiduciaria privada a nombre de Lu Jingchuan, dejando tras de sí una empresa fantasma registrada en Singapur, con Jianxin como beneficiario final. El tercer documento era la declaración de divorcio de Xin Yao, redactada con extrema moderación, desprovista de cualquier expresión emocional, que contenía únicamente cláusulas y demandas objetivas. La última línea decía, de conformidad con el artículo 7, cláusula 3 del acuerdo prenupcial, por la presente ejerzo unilateralmente el derecho a disolver el matrimonio. La relación matrimonial se disuelve con la entrega de esta carta. La expresión de Lu Jingchuan cambió por completo al ver el segundo documento, no de ira, sino de sorpresa, como si alguien que siempre había creído tener el control absoluto del tablero de ajedrez descubriera de repente que se lo habían arrebatado. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. El tercer tío, Lu Beilin, se levantó, tomó el informe de auditoría, hojeó un par de páginas y su rostro palideció. Jingchuan, ¿qué significa esto? ¿Yo? ¿24 millones? ¿Abuelo? La voz de Lu se hizo repentinamente más grave mientras dejaba su taza de té sobre la mesa con un tintineo seco, entregado a un extraño. El rostro de Jianxin palideció al instante. Ella soltó su agarre del brazo de Lu Jingchuan, dio medio paso hacia atrás, sus labios temblando. Yo, no lo sé. Hermano Jingchuan, realmente no tenía idea de este dinero suficiente. La voz de Lu Jingchuan era muy baja, tan baja que parecía estar apretada entre sus dientes. Miró la caja lacada, los documentos, la firma de Xin Yao en ellos. 3 años. Ella había estado investigando durante 3 años. O tal vez había estado investigando desde el principio. De repente recordó las últimas palabras que Xin Yao había dicho cuando se fue anoche. 3 años son suficientes. Gracias por su cooperación. En ese momento pensó que era solo resentimiento. Ahora entendió, no era resentimiento. Era una salida impecable, meticulosamente planeada. La atmósfera de la gran ceremonia había cambiado por completo. Los invitados comenzaron a poner excusas para irse, algunos haciendo llamadas telefónicas en los rincones, otros discutiendo en voz baja. Esa no era de la familia Sin. El rostro del abuelo lo estaba tan oscuro como el fondo de una olla. Lu Beilin golpeó la mesa en el lugar, exigiendo una reunión familiar de emergencia. En cuanto a Jianxin, la mujer que, hace apenas 15 minutos, se había aferrado al brazo de Lu Jingchuan con una sonrisa tímida. Ahora estaba congelada en el lugar,
como un ratón atrapado en la luz, mirando frenéticamente a su alrededor una ruta de escape. Lu Jingchuan no la miró, solo siguió mirando la caja lacada de palo de rosa, el nombre de Xin Xingyao en la declaración de divorcio en el interior. Los trazos de los caracteres eran nítidos y decisivos, sin vacilación, idénticos a la escritura a mano en el acuerdo de la noche anterior. Xin Xingyao se mudó a su nueva residencia a las 10 en punto de esa mañana. Era un apartamento de estilo Bauhaus, renovado y ubicado en el último piso con una terraza en la azotea, en el distrito artístico oriental de la ciudad. El edificio en sí formaba parte de un proyecto de arte arquitectónico y también de la exposición que ella comisaría el mes siguiente. El apartamento pertenecía a Xiayan, aunque quizás no sea del todo exacto. Todo el distrito artístico, desde la galería de arte de hormigón visto en la entrada de la calle hasta la hilera de antiguas casas de estilo occidental convertidas en estudios de diseño al final, había sido invertido por Xiayan. Él no se dedicaba al desarrollo inmobiliario, sino que fomentaba espacios culturales urbanos. La relación de Xin Xingyao con él era puramente profesional, al menos por ahora. El otoño pasado, fue invitada como comisaria independiente a un foro de mesa redonda en la Bienal de Arquitectura de Asia-Pacífico. Xiayan fue el moderador de dicho foro. Tras el evento, se le acercó directamente: «He visto tu propuesta de narrativa espacial para la gran ceremonia de la familia Lu. No deberías limitarte a eventos familiares, deberías hacer algo más grande». Esa fue la primera vez que Xin Xingyao se lo planteó seriamente. Al enfrentarse a la habilidad que siempre había sido etiquetada como algo para la familia por Lu Jingchuan, Xiayan le extendió una oferta formal de colaboración, nombrándola curadora principal para este proyecto de renovación urbana en el distrito artístico. El contrato era claro y transparente. Compensación, derechos de autor y todos los términos estaban establecidos sin ninguna condición oculta. Ella dudó durante una semana entera, no porque careciera de la capacidad, sino porque aceptar este proyecto significaría que ya no podría decirse a sí misma: «Todavía necesito a Lu Jingchuan». Una semana después, firmó el contrato y comenzó a prepararse para su divorcio. En ese momento, la luz del sol entraba a raudales por la claraboya del último piso, proyectando brillantes cuadrados sobre el suelo de madera. Xin Xingyao estaba de pie en el centro de la espaciosa sala de estar. Mirando a su alrededor, no había una decoración neoclásica opresiva como en la casa de la familia Lu, no había filas de vitrinas de lujo, no había un espejo de cuerpo entero que reflejara a dos personas que solo fingían estar juntas, solo había espacio, limpio, abierto, completamente suyo. Tomó una respiración profunda, su teléfono vibró, el número de Lu Jingchuan. Echó un vistazo a la pantalla, no contestó y volteó el teléfono, colocándolo boca abajo sobre la mesa. 10 segundos después, llegó un mensaje: «Lu Jingchuan, ¿dónde estás?». 30 segundos después: «Lu Jingchuan, ¿qué enviaste a la casa vieja?». «Xin Xingyao, ¿estás loca?». 1 minuto después: «Lu Jingchuan, será mejor que me des una explicación, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo?». Xin Xingyao miró los 3 mensajes, una leve curva se formó en la comisura de sus labios, no una sonrisa, sino la liberación de un aliento que había contenido durante 3 años. No respondió, en cambio. Abrió otra ventana de chat y envió un mensaje a su abogado. ¿Se entregó el documento? ¿Cuál fue la reacción del viejo maestro Lu? El abogado respondió rápidamente. Una vez completada la entrega y la firma, el viejo maestro Lu detuvo inmediatamente los procedimientos restantes de la ceremonia, exigiendo una reunión familiar. La expresión de Lu Jingchuan era bastante reveladora. «Además, he obtenido los registros de cambio de registro comercial de la empresa Jian Xinxiao. Si la otra parte intenta destruir pruebas, ya es demasiado tarde». Xin Xingyao respondió con un solo carácter: «Bien». Luego, apagó su teléfono y subió a la azotea. El horizonte de la ciudad se desdibujó gradualmente en el crepúsculo, con grúas de construcción girando lentamente en la distancia, mientras que las casas antiguas de estilo occidental renovadas en el distrito artístico cercano se iluminaban una a una con cálidas luces amarillas. Se apoyó en la barandilla de la azotea, el viento levantaba mechones de su cabello. 3 años, 109 a 5 días. En estos días, había aprendido una cosa: si una persona quiere alejarse limpiamente de una relación desigual, lo que se necesita no es ira, lágrimas o confrontación histérica, lo que se necesita es tiempo, pruebas y una base sólida sobre la que mantenerse independiente. Ahora, lo tenía todo.
3 días después, Lu Jingchuan apareció, no para hablar de divorcio, sino para negociar. Sus palabras exactas fueron: retira ese informe de auditoría y podremos hablar de los términos. Xin Xinyao lo recibió en su estudio, ubicado en la planta baja, debajo de su apartamento. 4 paredes blancas estaban cubiertas de bocetos y muestras de materiales para planes de exposición. Una pared entera mostraba una cronología del proyecto, marcada con coloridas notas adhesivas en cada hito. Lu Jingchuan se detuvo al entrar, claramente sorprendido de que Xin Xinyao hubiera establecido su propio espacio de trabajo y que funcionara con eficiencia. Siéntate, dijo Xin Xinyao, señalando una silla en la recepción, apoyada en su mesa de trabajo con una taza de café negro en la mano. Le indicó a Lu Jingchuan que se sentara. Él permaneció de pie, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, observando todo a su alrededor. Su mirada recorrió la pared de la cronología, las etiquetas del proyecto de renovación urbana de la Fundación Xianyan, la exposición Gira Asia-Pacífico, etc. Su respiración se hacía más profunda con cada segundo que pasaba. Xianyan, dijo de repente, con una voz cargada de peligro. Bajo. Te mudaste al edificio de Xianyan, asumiste los proyectos de Xianyan, usaste los recursos de Xianyan. Xin Xinyao, ¿no has estado tramando algo durante mucho tiempo? Xin Xinyao lo miró, sus ojos, tranquilos como un lago quieto y sin ondas. ¿Crees que he estado involucrado en secreto con otro hombre? Dejó su taza de café, cruzó los brazos. Lu Jingchuan, todavía puedo oler perfume en ti, de otra persona, no se ha lavado. ¿De verdad vas a hablar de esto? Lu Jingchuan apretó los labios en una fina línea. Es de Xin Xin, ella rocía demasiado, y accidentalmente me cayó en mí, no tengo ninguna conexión con él. 24 millones. Xin Xinyao habló lentamente, enunciando cada palabra con claridad. Ninguna conexión en absoluto, Lu. La respiración de Jingchuan se cortó por un momento. Esa fue la inversión en un proyecto, a través de una empresa fantasma de Singapur, continuó Xin Xinyao, registrada bajo una estructura de las Islas Vírgenes Británicas en las Islas Vírgenes. Con el beneficiario listado como el nombre en inglés de Jianxin, ¿a eso le llamas inversión? Dio un paso adelante, su mirada fija directamente en el rostro de Lu Jingchuan. Lu Jingchuan, ¿crees que soy estúpido, o crees que los auditores de Deloitte son el aire congelado? Bajo las luces, el rostro de Lu Jingchuan cambió, impredeciblemente, como el cielo antes de una tormenta. Nubes oscuras acumulándose, truenos retumbando en la distancia. ¿Qué quieres, exactamente? Preguntó finalmente, su voz baja y tensa. Ya te lo he dicho. Xin Xinyao retrocedió, regresando a su estación de trabajo, tomando la taza de café. El acuerdo de divorcio es muy claro, no pedí ni un solo centavo extra. Imposible. ¿Qué es imposible? El divorcio es imposible. Lu Jingchuan dio un paso adelante, su imponente presencia presionando. ¿Sabes siquiera lo que está pasando ahora mismo? El viejo casi había un ataque al corazón y terminé en el hospital por ese informe. El tercer tío propuso en la reunión familiar quitarme el liderazgo del proyecto. Tú lanzaste todo esto. ¿Quieres que toda la familia Lu se ría de mí? Xin Xinyao lo miró, observándolo mientras pronunciaba estas palabras sin rastro de culpa en sus ojos. Solo ira, ira por haber sido expuesto, ira por perder el control. Ira porque una mujer a la que nunca había tomado en serio realmente tenía la capacidad de empujarlo a esta posición. Lu Jingchuan. Su voz, de repente se volvió muy suave, tan suave que era como una aguja cayendo sobre algodón. ¿Te has dado cuenta? Desde el momento en que entraste por esa puerta hasta ahora, has dicho imposible 2 veces, has preguntado qué quieres una vez, pero no has dicho un solo, ¿lo siento? La boca de Lu Jingchuan se abrió ligeramente. Ni siquiera preguntaste. Xin Xinyao continuó. Como he estado estos últimos 3 años, dejó la taza de café, recogió una pila de documentos del banco de trabajo, los ordenó cuidadosamente y los colocó en el cajón. Sus movimientos seguían siendo precisos y eficientes, sin un solo movimiento desperdiciado. No retiraré el informe de auditoría, dijo sin levantar la vista. Es el resultado de evidencia obtenida legalmente. Si quieres que se retire, llévalo a la corte. Lárgate. Finalmente levantó la vista. Su mirada desprovista de ira o dolor, solo una comprensión tranquila e imperturbable, como si lo hubiera visto todo. Mi estudio no recibe visitas no relacionadas con el proyecto, señor. Lu, por favor, váyase. Lu Jingchuan se quedó allí, su nuez de Adán rodando ligeramente. Quería decir algo, discutir, amenazar, de alguna manera recuperar el control de la situación, pero mientras miraba a los ojos de Xin Xinyao.
Esos ojos que había mirado fijamente durante 3 años pero que nunca había visto realmente, de repente se encontró incapaz de pronunciar una sola palabra, porque esos ojos ya no lo sostenían, completamente, absolutamente vacíos de él. Se giró y salió por la puerta principal del estudio. Mientras se cerraba tras él, la mano de Xin Xingyao tembló ligeramente, solo una vez, luego apretó el puño, sus uñas se clavaron en la palma, y en ese pequeño punto de dolor, extinguió todo su resentimiento y calidez persistente. No había vuelta atrás esta vez, de verdad, no había vuelta atrás. Llovía ligeramente el día que llegó Jianxin. Xin Xingyao estaba de pie en el atrio central de la galería número 3 en el distrito artístico, discutiendo los planes de iluminación para el diseño de la exposición con el diseñador de iluminación. El espacio había sido originalmente un almacén de seda abandonado, con techos de 9 metros de altura y paredes de hormigón visto, que aún conservaban las vías de hierro de las antiguas operaciones de carga. Ella planeaba preservar todos estos rastros industriales, dejando que las nuevas instalaciones de la exposición crecieran orgánicamente a partir de las viejas texturas. La iluminación en esta pared debe bajar 15 grados. Dijo, señalando con un puntero láser a la fachada norte de hormigón. Quiero luz rasante, no iluminación directa. La mirada del público debe posarse primero en la instalación misma, no en la pared, hermana Xin Xingyao. Una voz suave y gentil provino de la entrada, deliberadamente bajada, cautelosa. Xin Xingyao detuvo el puntero láser y se dio la vuelta. Jianxin estaba de pie en la puerta de la galería número 3, sosteniendo un paraguas transparente de mango largo. Las gotas de lluvia se deslizaban por las varillas y caían a sus pies, formando un pequeño charco. Llevaba un cardigan de cachemir color leche sobre una blusa de seda blanca, las puntas de su cabello ligeramente rizadas, como alguien sacada directamente de una página de revista, gentil, refinada, inofensiva. Sus ojos estaban ligeramente rojos, como si hubiera llorado antes de venir. O tal vez se había maquillado intencionalmente para verse así. Disculpe que la moleste, sé que está ocupada. Solo, Jianxin se mordió el labio inferior, su voz aún más suave. Solo quería decirle unas palabras en persona. El diseñador de iluminación miró a Xin Xingyao, luego a Jianxin en la puerta, y cortésmente recogió sus dibujos. Señor Xin, iré a ajustar las luces ahora, continúe. Xin Xingyao no respondió. Inmediatamente, deslizó el puntero láser en su bolsillo, caminó hacia una mesa de trabajo cercana, tomó su termo. Desenroscó lentamente la tapa y tomó un sorbo de agua, sus movimientos sin prisa, como si no hubiera visitantes inesperados frente a ella. Jianxin esperó en el lugar durante más de 10 segundos. Al ver que Xin Xingyao permanecía en silencio, finalmente dio un paso adelante, plegó su paraguas y juntó las manos. Xin Xingyao, hermana, vine a decirte claramente que realmente no hay ningún tipo de relación entre el hermano Jingxuan y yo, como te imaginas. Xin Xingyao volvió a cerrar la tapa de su taza y finalmente lo miró. Entonces, las pestañas de Jianxin revolotearon, como si no esperara que la otra persona estuviera tan tranquila. Respiró hondo y continuó, realmente no sabía nada del dinero. Cuando estaba en Singapur, Jingxuan He dijo que me había ayudado a invertir en un fondo. Pensé que era un producto financiero normal. Nunca imaginé que terminaría así. Mientras hablaba, su voz comenzó a temblar y las lágrimas brotaron de sus ojos. Nunca quise lastimarte, y nunca pensé en competir contigo por nada. Solo. Me importaba demasiado Jingxuan He, crecimos juntos, y en mi corazón, siempre, la voz de Xin Xingyao no era fuerte, pero cuando esa palabra cayó, las palabras de Jianxin parecieron ser cortadas por un cuchillo. Xin Xingyao volvió a colocar el termo sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas en el borde del banco de trabajo. Miró a los ojos de Jianxin, esos ojos inocentes y llorosos que parecían haber sufrido una gran injusticia. Jianxin, has ensayado muy bien tus líneas, dijo con paso pausado, cada palabra enunciada con claridad, pero has elegido al público equivocado. La expresión de Jianxin se congeló por un momento. No me importa cuál sea tu relación con Lu Jingxuan, continuó Xin Xingyao, novios de la infancia, almas gemelas, eso es asunto de ustedes dos. Viniste a decirme que nunca pensaste en competir conmigo por nada. Jianxin, nunca ha habido ninguna competencia entre tú y yo. Se enderezó, con la barbilla ligeramente levantada, porque ya lo he superado. Finalmente, una grieta apareció en el rostro de Jianxin, no era resentimiento, sino un pánico desconcertado por haber sido descubierta.
Sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo para salvar la frágil imagen de simplemente lo amaba demasiado, pero frente a los ojos completamente tranquilos de Xin Xin Yao, todas las actuaciones parecieron perder su espejo. Y Xin Xin Yao de repente metió la mano en el cajón debajo del banco de trabajo, sacó una tableta y abrió un archivo. Dijiste que no sabía sobre el dinero, giró la tableta, apuntando la pantalla hacia Jianxin. En ella había una grabación de vídeo de las propias redes sociales de Jianxin. Un registro de respaldo de su álbum de fotos en la nube. La línea de tiempo mostraba claramente los detalles de sus gastos durante sus 3 años en Singapur, invitaciones VIP a semanas de la moda de alta gama, pedidos de vacaciones para islas privadas. Un contrato de compra de un Porsche de edición limitada. Cada fecha de gasto coincidía estrechamente con las fechas de transferencia de esa empresa fantasma. El rostro de Jianxin se puso completamente pálido. ¿Cómo lo hiciste? ¿Pensaste que una estructura de las Islas Vírgenes Británicas lo haría imposible de rastrear? La comisura de la boca de Xin Xin Yao se curvó ligeramente, un arco tenue como el momento en que una hoja corta la seda. Jianxin, lo más estúpido de este mundo no es gastar el dinero de otra persona. Es gastar el dinero de otra persona y publicarlo en las redes sociales. Recuperó la tableta, la volvió a colocar en el cajón y la cerró con llave. No planeo usar esto para verte porque no vale la pena. Pero si vuelves a venir a mí con este acto de no lo sabía, nunca lo imaginé. O simplemente lo amé demasiado. Xin Xin Yao levantó la cabeza, su mirada como un cuchillo afilado durante 3 años, finalmente desenvainado hoy. Me aseguraré de que no puedas encontrar a una segunda persona en esta ciudad dispuesta a escucharte terminar tus líneas. Jianxin se quedó en el lugar, sus dedos agarrando el mango de su paraguas plegado hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abrió la boca pero finalmente no dijo nada, porque lo vio, detrás de Xin Xin Yao. El diseñador de iluminación y 2 miembros del personal estaban de pie en la plataforma del segundo nivel en el atrio. No estaban espiando deliberadamente, pero el espacio estaba abierto. Cada palabra, cada expresión de hace un momento resonaba claramente dentro de esta caja de hormigón de 9 metros de altura. Xin Xin Yao no lo había organizado deliberadamente, ni lo había evitado deliberadamente. Esta era la diferencia. Jianxin necesitaba un espacio privado para mostrar su vulnerabilidad. Mientras que la confianza de Xin Xin Yao le permitía mostrar todas sus cartas en cualquier entorno, Jianxin finalmente se dio la vuelta y se fue. Al salir del edificio 3, la lluvia había cesado, pero sus hombros se encorvaron ligeramente. Y sus pasos ya no tenían la ligereza cuidadosamente calculada que tenían cuando llegó. El diseñador bajó del segundo piso, le entregó a Xin Xin Yao una taza de café rellena y susurró: «Emes, Xin, ¿quién era ese hace un momento?» Nada. Xin Xin Yao tomó el café y volvió a coger el puntero láser. ¿Se ha ajustado el riel de luz en la pared norte? Continuemos. Liu Jingchuan realmente comenzó a sentir el peso de la palabra perdida 5 días después de la ceremonia. No fue porque Xin Xin Yao ella no respondía a sus llamadas. Él se había acostumbrado a su silencio, era porque su vida comenzaba a desmoronarse de una manera que no podía expresar con palabras, un completo desorden. Primero vino la reunión familiar, después de la furia del anciano. Llamó a Liu a su estudio y habló con él en privado durante 2 horas completas. Durante esas 2 horas, el anciano no gritó, simplemente repitió una pregunta: ¿sientes que has hecho lo correcto con esa chica? Liu Jingchuan no tuvo respuesta. Quiso decir: soy inocente con Jianxin, pero los números en el informe de auditoría estaban allí, claros e innegables, 24 millones de yuanes en fondos que apuntaban directamente a Jianxin. No importaba cómo intentara explicar que era solo una inversión. Sus palabras sonaban tan huecas como un escudo de papel. Luego vino la propuesta pública del tío Liu Beilin en la reunión familiar. Dado el mal proceso de toma de decisiones de Liu Jingchuan y su conducta personal que había dañado gravemente la reputación de la familia, se sugirió que se suspendiera su autoridad sobre los nuevos proyectos de energía del grupo, y la administración se transfirió temporalmente a la segunda rama de la familia. El resultado de la votación: 6 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, Liu Jingchuan miró fijamente los resultados, y por primera vez, se dio cuenta de que el regalo que Jianxin Yao había presentado en la ceremonia no era simplemente un arrebato emocional de una mujer que estaba pasando por un divorcio. Era una bomba dirigida con precisión. No explotó en su cara. Detonó los cimientos mismos de su posición dentro de la familia. Luego vinieron los detalles mundanos que nunca antes había notado. Regresando a la villa, encontró el refrigerador vacío de ingredientes preelaborados, durante 3 años.
Se había acostumbrado a llegar a casa y abrir el refrigerador para encontrar frutas de temporada ordenadas cuidadosamente, tal vez platos semielaborados y sus yogures importados favoritos. Nunca se había planteado quién compraba esos artículos, quién los clasificaba, quién recordaba sus preferencias. No bebía leche fría los martes, y los jueves se le antojaban fideos. En el vestidor, sus trajes seguían colgados en tonos oscuros, pero nadie los descolgaba para la rotación estacional, nadie reemplazaba los gruesos por otros más claros. Sus zapatos de cuero ya no recibían mantenimiento semanal, el humidificador de su estudio ya no se rellenaba a tiempo, y esa planta verde que había contemplado durante 3 años sin saber su nombre comenzaba a marchitarse visiblemente ante sus ojos. En la quinta noche, se sentó solo en la sala de estar vacía, con el televisor encendido pero en silencio, una caja de comida para llevar sobre la mesa de centro. Dio 2 bocados y perdió el apetito. Su teléfono se iluminó y, por instinto, lo miró. No era Xin Yao, sino Jianxin. Jing Xuan, lo siento mucho por la ceremonia. He estado pensando que tal vez no debería haber vuelto. Si me hubiera ido, ustedes dos han dejado de pelear. Miró el mensaje durante 30 segundos. Hace una semana, si hubiera recibido esto, habría respondido inmediatamente, no pienses demasiado, no es tu problema. Pero ahora, mientras leía esas palabras en la pantalla, todo lo que podía pensar era la voz de Xin Yao. Los 24 millones no tienen nada que ver con eso. Colgó el teléfono, sin responder. A la mañana siguiente a las 7, fue a la oficina como de costumbre, pero en el momento en que entró en su oficina, su asistente le dijo, «Señor Lu». Su madre llamó 3 veces. Dijo que debería ir a buscar a la señora Yan y traerla de vuelta. La expresión de Lu Jingxuan se ensombreció. «No la llame así». El asistente se congeló, bajó la cabeza y no se atrevió a hablar más. Sin embargo, incluso cuando las palabras salieron de su boca, Lu Jingxuan sintió una opresión en el pecho. Se sentó detrás de su escritorio, abrió su computadora y encontró un nuevo memorándum interno del departamento legal en su correo electrónico del trabajo. El equipo legal de Xin Yao había enviado formalmente una carta al grupo, exigiendo la separación de activos para 3 proyectos conjuntos bajo el nombre personal de Lu Jingxuan que estaban vinculados a la familia Xin, de acuerdo con la cláusula de conflicto de intereses en su acuerdo prenupcial. Esto significaba que si el divorcio se concretaba, no solo perdería a Xin Yao, sino también las participaciones accionariales críticas de la familia Xin, participaciones que solo había asegurado a través de su matrimonio. La familia Xin no era un clan cualquiera. El padre de Xin Yao, Xin Jingzi, era un gigante oculto en el sector de infraestructura del este de China. En aquel entonces, el matrimonio entre las familias Lui Xin se presentó públicamente como una unión entre 2 familias prestigiosas de igual estatus, pero tras bambalinas, era la necesidad de la familia Lu de las calificaciones de construcción y las conexiones gubernamentales de la familia Xin para asegurar las aprobaciones para sus nuevos proyectos de infraestructura energética. Los 3 años desde que Xin Yao se casó con la familia fueron, precisamente los 3 años que esos proyectos pasaron de la concepción a la finalización. Ahora, ella se iba y se llevaba todo detrás de esos proyectos con ella. Lu Jingxuan finalmente sintió un escalofrío genuino que se extendía desde sus pies hacia arriba. No era solo la pérdida de una esposa, era la pérdida de todo un juego. Tomó el teléfono y marcó el número de Xin Yao. Sonó 6 veces. Luego fue al buzón de voz. Ella no contestó, no por odio, sino porque ya no importaba. En ese momento, ella estaba sentada en el café dentro de la Galería 1 en el Distrito de Arte, frente a Xian. Xian acababa de volar de regreso de Nueva York y no se había adaptado completamente a la diferencia horaria. Había una leve sombra azulada debajo de sus ojos. Sin embargo, incluso con su fatiga, su presencia permanecía innegablemente compuesta, no el tipo de compostura que poseía Lu Jingxuan, que provenía de una ventaja psicológica de estar por encima de los demás. La compostura de Xian provenía de no necesitar definir su posición a través de la comparación. Vestía un jersey de cuello alto de cachemir gris oscuro debajo de un traje de corte impecable abrigo color camel, cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, revelando un rostro con rasgos limpios y definidos. Colocó su taza de café sobre la mesa, miró a Xin Yao por un momento y dijo, «Has bajado de peso», no un cliché ni una frase para abrir la conversación, sino una simple observación objetiva. Como si notara un cambio en algo que realmente le importaba. Xin Yao sonrió. «He estado ocupado últimamente. El plan de iluminación para la sala 3 se ha revisado 3 veces, vi la tercera versión que enviaste». Xian asintió,
la suave retroiluminación en el lado norte fue idea tuya. Sí, la textura original no se podía perder, pero la nueva instalación es demasiado grande. Si la fuente de luz es demasiado brillante, dominaría la narrativa propia del espacio. Así que opté por retroceder. Xin Yao se sorprendió. Xian la miró, la comisura de sus labios se curvó ligeramente, la curva era tenue, pero genuina. La forma en que lo curas es la misma que la forma en que vives tu vida. Tomasa, retrocedes primero, dando la mejor posición para el trabajo en sí. Siempre te paras a un lado. Después de decir esto, tomó su café y tomó un sorbo, como si hubiera hecho casualmente una observación perfectamente normal, pero los dedos de Xin Yao se apretaron ligeramente sobre sus rodillas, porque en 3 años, Liu Jingchuan nunca se había dado cuenta de esto, solo decía, lo hiciste bien. Un cumplido ligero y condescendiente. Nadie le había dicho nunca que su retroceso no era debilidad, sino una elección. Xian, ella lo llamó por su nombre, no me invitaste específicamente a salir hoy solo para hablar sobre el plan de iluminación, ¿verdad? Xian dejó su taza de café y juntó las manos sobre la mesa, miró a Xin Yao por unos segundos, luego sacó un documento del bolsillo interior de su abrigo, Foro del Espacio Urbano de Asia-Pacífico del próximo mes. Aseguré un espacio para hablar en el discurso principal. Empujó el documento hacia ella. Quiero darte esta oportunidad. Xin Yao bajó la mirada. El foro fue organizado por la Fundación de Arquitectura y Cultura de Asia-Pacífico, y la lista de asistentes incluía socios de las principales firmas de arquitectura de 7 países. No se trataba de una simple oportunidad para hablar, sino de un boleto al círculo íntimo de la escena curatorial internacional. Xian, este es tu lugar. Yo ya estoy en ese círculo. Su tono era plano, como si afirmara un hecho indiscutible. Todavía no lo estás, pero deberías estarlo. Su mirada recorrió el vapor que subía de la taza de café y se posó en Xin Yao. Xin Yao, he estado observando tu trabajo y a ti como persona desde el otoño pasado. Tus capacidades superan con creces la posición que ocupas actualmente. Durante los últimos 3 años, estuviste atrapada en un marco que no te pertenecía. Ahora que estás fuera, quiero que vayas más allá, que no desperdicies tu ventaja lidiando con viejos problemas. Mientras Xin Yao escuchaba estas palabras, algo agrio y cálido se revolvió en su garganta. No era un enamoramiento, sino el ser vista. 3 años, durante 3 años, nadie la había mirado de esta manera, no a ella. Apellido, su estatus o su valor añadido como señora. Liu, sino ella misma, su estética, su juicio, su comprensión del espacio y la narrativa. No te estoy persiguiendo, Xian añadió de repente, su voz con un leve rastro de diversión, al menos no ahora, este es un juicio profesional, tu trabajo merece una plataforma más grande. Xin Yao lo miró. Sus ojos eran claros, libres de cálculo, sin ningún indicio de te ayudé, así que me debes algo. Solo había una certeza, una convicción de que podía hacerlo, de acuerdo. Xin Yao extendió la mano e inclinó el documento, lo tomaré. Xian asintió. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarme en cualquier momento. Luego, se levantó para irse, inclinó 2 pasos, se detuvo y se volvió para mirarla. Ese tipo, Liu Jingchuan, si vuelve a causar problemas en tu estudio, dímelo, no necesitas encargarte tú misma. Xin Yao le sonrió. Una sonrisa más relajada que cualquiera que hubiera mostrado antes. Puedo encargarme yo misma. Xian hizo una pausa, por un momento, mirando su sonrisa, luego él también sonrió. Lo sé, dijo, luego salió del café, la puerta de cristal se cerró suavemente tras él. Bloqueando la fresca brisa de principios de verano afuera, Xin Yao permaneció sentada, mirando el documento en su mano. El foro estaba programado para mediados del próximo mes en Tokio. Necesitaba preparar un discurso de apertura de 20 minutos y un plan de presentación de apoyo. Una cantidad significativa de trabajo, sin embargo, de repente se sintió llena de energía, una fuerza que no provenía de la ira o un deseo de venganza, sino de algo más profundo, ser reconocida, respetada y tratada como un individuo completo y valioso. Era una sensación que nunca había experimentado con Liu Jingchuan, ni siquiera por un día. Mientras tanto, las cosas se estaban poniendo cada vez más difíciles para Liu Jingchuan, después de la reunión familiar. Fue suspendido de supervisar la nueva división de energía. Liu Beilin de la segunda rama tomó discretamente 2 de los 3 proyectos centrales en sus manos, mientras que el restante, debido a que implicaba financiamiento de la familia Xin, ahora estaba congelado en un estado de negociación pendiente.
comenzaron a circular rumores dentro del grupo de que el maestro mayor había caído en desgracia, no porque le faltara capacidad, sino porque había problemas en casa y no podía mantenerse a raya. Liu Jingchuan sabía lo que la gente decía, pero no tenía la energía para silenciarlos uno por uno, porque el equipo legal de Xin Xingyao era como una máquina que operaba con precisión, enviándole un nuevo aviso legal cada 2 o 3 días. Hoy era un aviso de congelación para una cuenta conjunta. Mañana era una solicitud para una valoración de división de propiedad en cierta propiedad inmobiliaria. Cada documento era legal y conforme, la redacción de cada documento era tranquila y contenida, sin un solo término emocional. Sin embargo, cada uno era como un bisturí, cortando con precisión la última conexión entre él y la familia Sin. Comenzó a sufrir de insomnio. A las 2 de la mañana, se acostó en la gran cama en el dormitorio principal, mirando al techo. Esta cama había sido reemplazada cuando Xin Xingyao todavía estaba aquí. Ella dijo que el viejo colchón era demasiado duro y no era bueno para su columna lumbar, así que él había pedido especialmente su propio colchón de látex de soporte. Su lado era un poco más firme, el de ella un poco más suave. Nunca le había agradecido una vez, y nunca había notado este detalle. Solo ahora, acostado solo en esta cama, su cuerpo se desplazaría automáticamente hacia el lado derecho, el área que no era suya. El colchón más suave cortaba su estructura lateral, llevando un leve aroma a detergente que ya se había desvanecido en su mayor parte. No era perfume, era detergente. La misma marca que ella usaba, ni siquiera sabía el nombre. Lu Jingxuan se dio la vuelta y enterró su rostro en la almohada. Su teléfono brillaba silenciosamente en la mesita de noche, desbloqueó la pantalla y se desplazó a sus contactos. Al nombre y avatar de Xin Xingyao del año en que se casaron en Hangzhou, ella estaba de pie junto al lago del oeste, el viento levantaba el dobladillo de su vestido, ella presionó la falda con una mano y giró ligeramente la cabeza con una sonrisa. Su dedo se cernió sobre ese avatar durante mucho tiempo, pero al final no hizo la llamada, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir volver. ¿Con qué argumentos volvería? Ni siquiera podía decir, lo siento. Encontró el estudio de Xin Xingyao un viernes por la noche. Esta vez, no vino con aire de negociación, ni llevaba ese imponente traje a medida. En cambio, llevaba una sudadera oscura sencilla, la gorra calada hasta abajo. Como si tratara de evitar ser reconocido, la puerta del estudio estaba cerrada, pero a través de la ventana del suelo al techo, podía ver las luces encendidas dentro. Xin Xingyao estaba sentada en una mesa larga, frente a la pantalla de su ordenador. Rodeada de paneles de exhibición dispersos y planos de construcción impresos, estaba trabajando, completamente absorto, irradiando un brillo tranquilo. Nunca la había visto así antes. En su memoria, Xin Xingyao siempre había sido callada, sumisa, perfectamente compuesta, nunca se jactaba. Nunca buscaba reconocimiento, escondiendo todos sus bordes afilados detrás de la identidad de la señora Liu. Una vez pensó que eso era todo lo que era, ahora se dio cuenta de que no era así, era solo la parte que había borrado voluntariamente para encajar en el marco que él había construido para ella. Liu Jingxuan estaba afuera de la ventana, observándola durante un largo tiempo. Hasta que Xin Xingyao se levantó y se estiró, su mirada se desvió casualmente hacia la ventana, y lo vio. Sus miradas se cruzaron a través del cristal durante 3 segundos, su expresión no cambió, ni sorpresa, ni molestia, ni tensión. Era como si ella hubiera esperado que él estuviera allí. Se acercó, abrió la puerta un poco, pero no lo invitó a entrar. ¿Qué quieres? Liu Jingxuan tragó saliva con dificultad. A mí, su voz era ronca, como si no hubiera bebido agua como es debido en siglos. Quiero hablar sobre el divorcio. No llamé a mi abogado para el divorcio. Xin Xingyao lo miró. Él estaba de pie bajo la farola afuera de la puerta. Su sombrero ensombrecía la mitad de su rostro, pero ella pudo ver que su mandíbula se había adelgazado notablemente desde hacía una semana, las ojeras oscuras y marcadas bajo sus ojos. ¿Qué es, entonces?, preguntó. Liu Jingxuan permaneció en silencio por un largo tiempo, luego dijo algo que nunca había esperado decir. Quiero saber, ¿hubo siquiera un día en los últimos 3 años en que fuiste verdaderamente feliz? Los dedos de Xin Xingyao se apretaron ligeramente en el marco de la puerta. Ella no respondió, la pregunta había llegado demasiado tarde. Liu Jingxuan, su voz era plana, pero un leve temblor recorrió una sílaba. No deberías preguntarme esto. Deberías preguntártelo a ti mismo. En los últimos 3 años, ¿hubo siquiera un día en que realmente me miraste? Retrocedió, cerrando la puerta. El suave clic del pestillo fue apenas audible. Sin embargo, en el tranquilo distrito artístico de la noche, sonó como un redoble de tambor que resonaba a través en el silencio. Liu Jingxuan se quedó fuera de la puerta.
escuchando esa voz. Luego se dio la vuelta y se alejó. Cuando llegó a la esquina de la calle, se detuvo, se inclinó y apoyó las manos en sus rodillas. Estaba temblando, no por el frío, sino porque finalmente había comprendido el significado detrás de esas palabras. No estaba preguntando si ella alguna vez lo había amado, estaba preguntando si ella alguna vez lo había visto de verdad, y él ya sabía la respuesta. Durante 3 años, ella no lo había hecho, ni siquiera por un solo día. Liu Jingxuan comenzó a investigar a Jianxin 3 días después de esa noche tardía cuando salió de la entrada del estudio. No fue por una repentina punzada de conciencia, sino porque su tercer tío, Liu Beilin, había dejado caer un documento en el chat grupal familiar. La información de registro comercial del supuesto fondo de inversión de Jianxin en Singapur mostraba que el fondo se había establecido 8 meses antes de lo que Liu Jingxuan había creído. En otras palabras, Jianxin ya había establecido la estructura de la empresa incluso antes de que ella se le acercara formalmente con una solicitud de inversión. Al mirar esa cronología, un escalofrío recorrió la espalda de Liu Jingxuan. Le ordenó a su asistente personal que recuperara todos los registros de comunicación entre él y Jianxin durante los últimos 3 años, marcas de tiempo para mensajes de WeChat, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Ella no era del tipo que guardaba deliberadamente historiales de chat, pero su teléfono había sido sometido a copias de seguridad en la nube de nivel empresarial, preservando cada dato. La asistente tardó 2 días en compilar una cronología, y cuando esa cronología se desplegó ante él, las manos de Liu Jingxuan se entumecieron. Hace 3 años, en el segundo mes después de que Shen Xingyao se casara con la familia Liu, Jianxin envió su primer mensaje desde Singapur: hermano Jingxuan, he tenido un pequeño problema aquí. ¿Podrías ayudarme a echar un vistazo a un proyecto? No vale mucho, simplemente no puedo decidirme por mí misma. ¿Qué había respondido él entonces? Lo buscó para comprobarlo, solo 4 palabras, escritas casualmente. Luego recordaba la primera transferencia de 800.000. En ese momento, le pareció una suma pequeña, solo para ayudar a un viejo amigo. Pero a partir de entonces, cada 2 o 3 meses, Jianxin encontraba diversas razones para solicitar inversiones adicionales. A veces era para renovar un proyecto, a veces para cubrir la retirada de un socio, a veces para pagar costosas tasas de cumplimiento relacionadas con el registro en el extranjero. Cada cantidad era modesta: 2 millones, 3 millones, 1,5 millones. Pero en 3 años, se habían acumulado hasta los 24 millones. Ahora, al revisar los hechos, cada vez que hacía una solicitud, coincidía con una pequeña fricción entre él y Shen Xingyao. Por ejemplo, la primera vez, durante el periodo de adaptación de Shen Xingyao tras casarse con la familia, ella estaba ocupada con el trabajo y rara vez estaba en casa, lo que los mantuvo distantes y educados el uno con el otro. La 7ª vez, durante el festival del medio otoño de ese año, Shen Xingyao mencionó que quería quedarse en casa de sus padres un par de días, y él respondió casualmente: haz lo que quieras. Noche, después de tomar unas copas, llegó la llamada de Jianxin: hermano Jingxuan, extraño tanto mi hogar. La 12ª vez, el invierno pasado, cuando Shen Xingyao rechazó su propuesta de evento importante con un «eso está bien, suficiente», ella no dijo nada, pero ese fin de semana no preparó su habitual refrigerio nocturno como siempre hacía, y ese lunes, llegó el mensaje de WeChat de Jianxin: hermano Jingxuan, ¿estás triste? Puedo sentirlo. Liu Jingxuan repasó esa línea de tiempo 5 veces, cada vez que se sentía deprimido, cada vez que surgía una distancia entre él y Shen Xingyao, Jianxin aparecía en el momento justo, como un programa de software con un sistema de alerta temprana incorporado. Activándose precisamente cuando era más vulnerable. Coincidencia. Respiró hondo y sacó otro conjunto de datos. Los registros de vuelos de Jianxin dentro y fuera del país durante los últimos 3 años muestran que estuvo en Singapur, pero regresó 11 veces durante esos 3 años. Cada viaje fue muy corto, de 2 o 3 días a una semana. Sin embargo, 4 de esos viajes de regreso coincidieron perfectamente con las salidas de Shen Xingyao a exposiciones o visitas a la casa de sus padres. En otras palabras, durante esas 4 veces que regresó, estaba segura de que Shen Xingyao no estaba cerca. Liu Jingxuan apartó los documentos, se recostó en su silla y cerró los ojos. Finalmente entendió una cosa: Jianxin no gastó su dinero accidentalmente, tenía una estrategia planeada a largo plazo. Erosionando lentamente la ya frágil conexión entre él y Shen Xingyao como una rana hirviendo en agua tibia, y él había seguido el juego a la perfección,
porque nunca había mirado realmente a Shen Xinyao. Por lo que nunca se había dado cuenta de la importancia de esos asuntos aparentemente triviales, uno lo que quieras, uno eso es suficiente, y un cuello manchado con el perfume de otra mujer en una cena de bienvenida, en el Shen Xinyao de corazón. Estos eran como bloques que se sacaban uno por uno. Hasta que toda la torre se derrumbó, abrió los ojos, tomó su teléfono y envió un mensaje a Jianxin. ¿Cuándo estableciste la empresa BVI? Tardó 15 minutos completos en que la otra parte respondiera. Jing Xuan, ¿de qué estás hablando? Realmente no entiendo estas cosas. ¿Te dijo algo el abogado? Por favor, no me malinterpretes. Está bien. Lu Jingxuan miró fijamente el mensaje. La comisura de su boca se contrajo silenciosamente. 3 años, la misma frase, el mismo tono, el mismo no te entiendo, no me malinterpretes. Simplemente me importas demasiado. Colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa y no respondió, luego hizo algo que nunca había hecho antes, abrió sus contactos, se desplazó hasta el nombre de Shen Xinyao y comenzó a escribir un largo mensaje, escribió, borró, reescribió y repitió el proceso más de una docena de veces, al final. Todo lo que envió fue una frase, tenías razón, nunca realmente miré si te he dicho algo en estos 3 años, lo siento. Después de que se envió el mensaje, el estado mostraba que lo había leído, pero no hubo respuesta. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, y seguía sin haber respuesta. Lu Jingxuan sostuvo su teléfono y se sentó en la oscuridad de su estudio, finalmente entendiendo una verdad. Lo siento, no es el final, es la deuda que tiene, y las deudas no desaparecen con una disculpa. Cuando Shen Xinyao vio el mensaje, estaba regando plantas en la azotea. Después de mudarse a este apartamento, había colocado algunas plantas en macetas en la azotea. Nada caro, solo menta común, romero y una pequeña higuera de hoja de violín. No era buena en jardinería, pero le encantaba ver crecer las cosas verdes bajo la luz del sol. La pantalla del teléfono se iluminó mientras se inclinaba para regar la menta. Al ver el mensaje, su movimiento se detuvo. Por un momento, el agua se derramó de la regadera. Humedeciendo un pequeño trozo de tierra, se enderezó y miró el mensaje durante un largo rato. Tenías razón, durante los últimos 3 años, no te he mirado de verdad ni una sola vez, lo siento, hace 3 años, había esperado estas palabras, hace 2 años, las había deseado, hace 1 año. Ya no las esperaba, ahora, han llegado, ¿qué siente? Algo, sí, pero no perdón, no lástima, sino una tranquila sensación de inevitabilidad, ella lo sabía. Todo este tiempo Liu Jingxuan no era mala persona, simplemente era arrogante, tan arrogante que creía que no necesitaba cultivar una relación, que mientras proporcionara un título y comodidad material, la otra persona debería estar satisfecha, ahora. Finalmente se da cuenta de que estaba equivocado, pero, ¿y qué? La brecha entre darse cuenta de un error y realmente enmendarlo es una distancia vasta e insalvable. Ella bloqueó su teléfono y lo volvió a colocar sobre la mesa, luego continuó regando las plantas, las hojas de menta brillaban con gotas de agua, no necesitaba su disculpa. Lo que necesitaba era seguir adelante por su cuenta. El descubrimiento de Shen Xinyao de pruebas más profundas del desfalco de Liu Jingxuan fue accidental, más precisamente, fue su abogado quien lo encontró, mientras revisaba los documentos de división de activos para el proyecto conjunto. El equipo legal descubrió que parte de los fondos en la cuenta fiduciaria privada de Liu Jingxuan no provenían de sus ingresos personales, sino de la inyección de capital de la familia Shen en el proyecto conjunto 3 años antes. En otras palabras, no solo dio su propio dinero a Jianxin, pero también desvió los fondos de la familia Shen. Esta revelación elevó la naturaleza del caso de infidelidad conyugal y mantener una amante a malversación de los bienes de un socio. El abogado de Shen Xinyao le aconsejó que informara inmediatamente a la familia Shen e iniciara procedimientos legales formales. No, Shen Xinyao rechazó la sugerencia. El abogado vaciló. Señora Shen, esto involucra a las otras partes, intereses centrales, lo sé, la interrumpió, pero no quiero involucrar a mi padre. Una vez que se involucre, esto deja de ser un divorcio, se convierte en una guerra entre 2 familias, no necesito escalarlo a ese nivel. Hizo una pausa. Tamborileando con los dedos sobre el escritorio, guarde esta evidencia, úsela como palanca en las negociaciones del divorcio. Si Liu Jingxuan continúa demorando y se niega a firmar, esta será mi última carta. La mirada del abogado cambió, ya no la de un cliente, sino la de un compañero. Un jugador en un juego, entendido, dijo, cerrando la carpeta. También, señora.
Sen, hay una cosa, debo informarte con anticipación que Liu Jingchuan ha estado contactando activamente a tu círculo social últimamente, tratando de enviar mensajes a través de conocidos mutuos. Sospecho que su próximo movimiento será presionarte cortando el contacto con tus socios de proyecto. Sen Xingyao levantó una ceja ligeramente. Quiere cortar mi camino, es posible. Aunque el grupo Liu no ha invertido directamente en el lado este de la ciudad, tienen relaciones de cooperación con varios propietarios importantes. Si les ordenó crear obstáculos para su proyecto curatorial, no, eso no sucederá, dijo Sen Xingyao. El abogado la miró, esperando que continuara. Este distrito artístico pertenece a Xiayan. Su tono era plano, como si afirmara un hecho tan mundano como el pronóstico del tiempo. Liu Jingchuan no puede tocarlo. El abogado asintió, pero añadió, la postura del señor Xia es, de hecho, una barrera muy sólida. Sin embargo, señora Sen, debo recordarle que si la otra parte se entera de su relación de cooperación con Xiayan, podrían causar problemas en el tribunal de la opinión pública. Sen Xingyao sonrió ante estas palabras, una leve sonrisa teñida de un toque de ironía imperceptible. La mujer que crió durante 3 años ahora me acusa de tener una relación inapropiada con mi socio comercial. Se levantó y comenzó a ordenar los documentos en el escritorio. Déjelo hablar. La era de la inocencia habla por sí misma. En fin, tengo informes de auditoría, una cadena de capital y evidencia. ¿Qué tiene él? El abogado no dijo nada más, sabía que la mujer que tenía delante era mucho más formidable que la mayoría de sus clientes, no solo estaba manejando un divorcio, estaba reconstruyendo todo el tablero de ajedrez, sin embargo. El siguiente movimiento de Liu Jingchuan fue más rápido e inesperado de lo que el abogado había anticipado, no apuntó al proyecto de Sen Xingyao, apuntó a su propia gente, 10 días después de la reunión familiar. Liu Jingchuan propuso en una reunión interna del grupo congelar todos los activos vinculados a la compañía fantasma de Singapur bajo Jianxin. Neyman encargó a un bufete de abogados internacional que iniciara los procedimientos de recuperación de activos. Al mismo tiempo, él personalmente reembolsó los 24 millones completos al fideicomiso de la familia Liu. Cuando se dio a conocer la noticia, Sen Xingyao estaba realizando la inspección final de Alnau 3 con el diseñador de iluminación. Su asistente corrió con un teléfono. Señora Sen, mire, Liu Jingchuan ha reembolsado todo ese dinero, y parece que también ha tomado medidas contra las cuentas de Jianxin. Sen Xingyao tomó el teléfono y echó un vistazo a la notificación de noticias, su expresión permaneció inalterada. Pero sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando vio la línea sobre Liu Jingchuan reembolsando personalmente los 24 millones. No fue una sorpresa, fue una confirmación, estaba admitiendo la derrota. Pero esto no fue suficiente para cambiar ninguna de sus decisiones. Porque el reembolso de los 24 millones no era una disculpa para ella sino una explicación a la familia, estaba tratando de salvar su poder y posición dentro del grupo Liu, no para recuperarla. Sen Xingyao le devolvió el teléfono a su asistente. Ya veo, ¿necesitamos ajustar nuestra estrategia? No es necesario, se dio la vuelta y caminó de regreso al sitio de inspección. Haz lo que tengas que hacer, sus asuntos ya no tienen nada que ver conmigo. El colapso de Jianxin llegó más rápido de lo que nadie había anticipado, cuando recibió el mensaje sobre el bloqueo de su cuenta. Se encontraba en la suite ejecutiva de un hotel de 5 estrellas, sometiéndose a un tratamiento facial, su residencia habitual desde que regresó al país, la suite presidencial, organizada por Liu Jingchuan. Su teléfono sonó 7 veces antes de que finalmente lo mirara. Tras leer la notificación del banco, ni siquiera se molestó en quitarse la mascarilla facial, salió corriendo descalza del baño y llamó inmediatamente a Liu Jingchuan. Jingchuan, ¿cómo pudiste hacerme esto? Soy Jianxin, la que creció contigo desde la infancia. La voz de Liu Jingchuan se escuchó a través del teléfono, fría y distante, como si hablara con un completo desconocido. Tu empresa en las Islas Vírgenes Británicas se registró 8 meses antes de que me pidieras inversión por primera vez. ¿Cómo explicas eso? Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. Solo quería empezar mi propio negocio antes, pero me di cuenta de que no funcionaría, así que recurrí a ti en busca de ayuda. Basta, la interrumpió Liu Jingchuan bruscamente. Ya le he dado instrucciones a mi abogado para que proceda con acciones legales. Tienes 3 días para. Empaca tus cosas y vete de ese hotel,
no me contactes más, Kim-chuan. La voz de Hyun-sin se volvió cortante. No puedes hacer esto, no puedes desecharme solo por una mujer que ya te dejó. ¿No recuerdas nuestro vínculo de la infancia? ¿No lo recuerdas? Yo lo recuerdo. La voz de Liu Jingchuan bajó de tono, y es precisamente por eso que me da náuseas. Colgó. Hyun-sin apretó su teléfono. La esencia de su mascarilla facial goteó por su barbilla, dejando manchas oscuras en la alfombra color crema del hotel. Sus labios temblaron. No era tristeza, era miedo. No tenía raíces en esta ciudad. Antes de regresar, ya había gastado la mayor parte de su dinero, con el resto invertido en varias propiedades en el extranjero. Ahora, con su cuenta congelada, ni siquiera sabía dónde se quedaría después de hacer el checkout. Su único apoyo, el hermano en quien había confiado desde la infancia, Liu Jingchuan, había cortado todo vínculo con ella. 3 días después, dejó el hotel. Nadie sabía dónde ella se fue. Y a nadie le importó. Shen Xinyao se enteró de la situación de Hyun-sin una semana después, a través de una actualización rutinaria de su abogado. Hyun-sin suspiró, se había quedado completamente en silencio. El abogado señaló que Liu Jingchuan había cortado lazos limpiamente. Además, su abogado se había puesto en contacto con ellos, solicitando una reunión para discutir los términos específicos del acuerdo de divorcio. Shen Xinyao se sentó detrás de su escritorio, sosteniendo un bolígrafo en su mano. ¿Qué clase de actitud es esa? Es mucho más suave que antes. Ya no insiste en no divorciarse, pero todavía quiere negociar algunos detalles sobre la división de bienes, principalmente la distribución de ganancias futuras, de los proyectos conjuntos. Déjalo negociar. Shen Xinyao dejó el bolígrafo, pero su postura final seguía siendo la misma. No se renunciaría a ni una sola parte de los fondos asignados a la familia Shen. Esto era originalmente nuestro. Después de que el abogado se fue, Shen Xinyao se sentó sola por un largo tiempo. El cielo fuera de la ventana se oscurecía gradualmente, y las farolas del distrito artístico se encendieron una por una. La cálida luz amarilla entraba a raudales por los ventanales del suelo al techo, proyectando un suave resplandor sobre los planos y documentos en su escritorio. Recordó el mensaje que Liu Jingchuan le había enviado. Tenías razón. En estos 3 años, nunca te vi realmente. Lo siento, no había respondido a ese mensaje, no porque no quisiera, sino porque nada parecía correcto que decir. Decir que está bien sería una mentira, porque no estaba bien. 3 años de abandono, 3 años tratándolo como un accesorio de fondo. 3 años dando por sentado sus esfuerzos. ¿Cómo podría estar bien? Decir que no te perdono se sentía demasiado como aferrarse a un rencor, y no quería aferrarse a alguien que no lo valía. Decir que lo entiendo se sentía como caridad, y él no merecía su comprensión, así que no dijo nada. El silencio mismo era la respuesta. La respuesta fue que ella había recibido su disculpa, pero eso no podía cambiar nada. Xianyan fue a buscarlo durante la segunda semana de preparativos para el Foro Asia-Pacífico, no en un café esta vez, sino en la obra del Pabellón 3. Llevaba una sencilla chaqueta de trabajo negra, con algo de polvo en el pelo. Antes de llegar, había comprobado el progreso de la construcción recién iniciada en el Pabellón 4. Los materiales habían llegado, y cuando Shen Xinyao lo vio, mencionó el lote de paneles prefabricados de hormigón visto que había solicitado. El código de color coincidía exactamente con la muestra que habías especificado. Se sacudió el polvo de las mangas, se acercó a él y miró el plano extendido frente a él. ¿Cómo va el discurso para el foro? El primer borrador está listo, y todavía estoy revisando la segunda versión. Shen Xinyao le entregó un boceto. Mira a esto. Quiero usar el proyecto del Pabellón 3 como caso de estudio en el discurso, con el concepto central de la reconstrucción espacial de la memoria urbana. Xianyan tomó el boceto y lo examinó con atención por un momento. Tenía la costumbre de inclinar ligeramente la cabeza y golpear el borde del papel con el dedo índice, como si usara el tacto para ayudar a su visión. Cuando Shen Xinyao notó este detalle, se detuvo un momento. Ella misma. Cuando había empezado a prestar atención a sus hábitos, el concepto es bueno, dijo Xianyan, devolviéndole el boceto. Pero si solo se queda en el nivel de presentación de casos, no será lo suficientemente impactante. Deberías ir un paso más allá y discutir el valor de esta metodología curatorial para la planificación general de la renovación urbana, no lo que yo hice, sino lo que este enfoque puede aportar. Shen Xinyao pensó por un momento y asintió. Tienes razón, ajustaré la segunda versión en esa dirección. ¿Necesitas que te ayude a recopilar algunos datos de casos del extranjero? Tengo colaboradores en Copenhague y Rotterdam que han trabajado en proyectos similares, y sus datos podrían ser útiles. Los dos estaban en la obra,
rodeados de barras de acero expuestas y materiales de construcción apilados. El aire llevaba el olor a polvo de hormigón y el fresco aroma a pino de la madera nueva. No era un entorno romántico, pero en este espacio lleno de una cruda sensación de construcción, su conversación, sobre conceptos, métodos y cómo hacer que un espacio contara una historia. Se sentía extrañamente apropiada. No era el tipo de atracción que acelera el corazón como el amor a primera vista, sino más bien una confirmación de que estaban en la misma sintonía. Xian dijo de repente: Xin Yao, últimamente has estado en buena forma. Xin Yao lo miró. Él no elaboró el comentario, solo sostuvo su mirada con una leve curva en la comisura de sus labios. No había lástima, ni simpatía, ni indicio de que fuera bueno que hubiera superado eso, el matrimonio, en esa curva, solo una pura apreciación, una admiración por alguien en plena floración. Xin Yao sintió las puntas de sus labios. Sus orejas se calientan, gracias, dijo ella, apartando la mirada y bajando la cabeza para ordenar los planos. ¿Puedes enviarme los datos del caso de Copenhague hoy? Quiero finalizar la segunda versión durante el fin de semana, te la enviaré esta noche, ¿de acuerdo? Xian se detuvo en la puerta mientras se giraba para irse, si estaba cansado de apresurarse para cumplir con una fecha límite durante el fin de semana. No se giró, su voz era baja, pero clara en el vasto y vacío espacio. Una nueva cafetería de café de filtro había abierto abajo, los granos eran buenos. Luego se alejó. Xin Yao se quedó quieto, todavía agarrando la pila de planos en su mano. Miró las dimensiones y proporciones cuidadosamente marcadas. Y de repente notó que sus labios se curvaban hacia arriba, no por el comentario sobre los buenos granos, sino por la forma en que lo habían invitado. No te estoy invitando a un café, no debes ir, pero si estás cansado, es un buen lugar, puedes elegir. Durante 3 años. Lu Jingchuan nunca le había ofrecido una opción, todo había sido arreglado para él. Se concertó el matrimonio con la familia Lu, se organizó la gran ceremonia, se concertó su renuncia y cesión de su puesto. Incluso cuando apareció y cuando desapareció se asumió que estaba de acuerdo con los planes de Lu, pero Xianjin le había ofrecido una opción, solo eso, y solo eso fue suficiente. Jianxin apareció por última vez en Xin. Xin Yao citó una gala de alto nivel. Era un evento previo al lanzamiento de la temporada de apertura del Distrito de Arte de la Ciudad del Este, organizado por la Fundación Xianjin. Como curador jefe, Xin Yao había supervisado personalmente la lista de invitados, examinando cuidadosamente a los asistentes para incluir figuras clave de los círculos de arquitectura, diseño artístico e inversión. Cualquiera que recibiera una invitación era un nombre reconocido en el panorama cultural de la ciudad. Jianxin no estaba en la lista, sin embargo apareció. Xin Yao lo notó en el minuto 40 de la fiesta de cóctel, cuando estaba de pie en la entrada del pabellón 3, discutiendo el proceso de tratamiento de textura de paneles prefabricados de hormigón con un arquitecto de Rotterdam. Por el rabillo del ojo vio una figura con un vestido largo blanco abriéndose paso entre la multitud desde el borde, moviéndose con una prisa urgente y poco refinada. El maquillaje de Jianxin hoy no era el adecuado, ni el aspecto delicado y cuidadosamente calculado que transmitía vulnerabilidad, ni el tipo que ocultaba algo. Su base era demasiado espesa, cubriendo las ojeras, sus labios estaban pintados de un rojo intenso, pero el contorno era ligeramente irregular, con un poco de color corrido en los bordes. Su cabello tampoco estaba tan bien peinado como de costumbre. Varios mechones sueltos enmarcaban su frente, como si se hubieran arreglado apresuradamente antes de salir, y luego despeinados por el viento en el camino. Se dirigió directamente hacia Xin Yao. El asistente de Xin Yao fue el primero en reaccionar. Dando un paso al frente para bloquear a la joven: por favor, muestre su invitación, estoy buscando a Xin Yao. La voz de Jianxin era una octava más alta de lo habitual, con una confianza forzada. Tengo algo que decirle. La asistente miró a Xin Yao. Xin Yao acababa de terminar su conversación con el arquitecto de Rotterdam, se giró y vio a Jianxin. Las dos cruzaron miradas a una distancia de 3 metros, atrayendo miradas de reojo de los invitados circundantes. Déjala venir, dijo Xin Yao. Su voz no era fuerte pero no mostraba ni rastro de vacilación. La asistente se hizo a un lado. Jianxin se acercó, agarrando un sobre en su mano. Sus nudillos estaban blancos, y toda su actitud era como una cuerda estirada al límite, lista para romperse en cualquier momento. Xin Yao, comenzó. Su voz temblorosa. ¿Estás satisfecha? Alejaste a Jingchuan de mí, y eso no fue suficiente. También quieres bloquear mi último camino. ¿De qué estás hablando? El tono de Xin Yao era tan tranquilo como si estuviera preguntando por el clima,
estoy hablando de esto. Hyunsin arrojó el sobre en su mano, no estaba sellado, y los papeles dentro se esparcieron sobre el suelo entre ellos. Shin Yao bajó la mirada. Era una notificación de rechazo del departamento legal de un grupo de marcas de moda internacionales. Negándose a firmar un acuerdo de cooperación con Hyunsin, la razón declarada, la verificación de antecedentes revela riesgos significativos de credibilidad comercial asociados con el solicitante, solicité colaboraciones comerciales con 7 marcas. La voz de Hyunsin se volvió cada vez más estridente, sus ojos comenzaron a enrojecer, y todas fueron rechazadas, todas ellas. ¿Sabes qué razones me dieron? Riesgo de credibilidad, mancha comercial, hiciste todo esto, ¿no? Hiciste que se filtraran esos materiales, asegurándote de que toda la industria supiera sobre mi situación. Shin Yao escuchó en silencio, cuando Hyunsin terminó de hablar y se quedó allí jadeando, como un soldado que había disparado su última bala. Shin Yao finalmente le habló. Su voz era muy suave, pero cada palabra fue enunciada con gran claridad. Nunca he difundido ningún material sobre ti. La boca de Hyunsin se abrió y se cerró. El informe de auditoría en la ceremonia familiar era para uso interno de la familia Lu. Si se filtró. Deberías preguntarle a la gente de la familia Lu, no venir a mí. Segundo, Shin Yao dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para ver los bordes enrojecidos de los ojos de Hyunsin bajo su rímel. El riesgo para la reputación no fue causado por mí, fue causado por ti mismo. Usaste el dinero de otras personas para establecer empresas fantasma, usaste ese dinero para mantener un estilo de vida falso, usaste ese estilo de vida para empaquetarte y hablar de asociaciones comerciales. Toda esta cadena, de principio a fin, fue construida por ti solo. Su mirada no vaciló. Fija en el rostro de Hyunsin, ahora la cadena se ha roto, no porque yo la desmantelara, sino porque era solo papel para empezar y se desmoronaría al menor contacto. Los labios de Hyunsin temblaban bajo esa gruesa capa de lápiz labial. El color de sus labios era pálido. No hagas suenas tan noble, su voz cambió de aguda a ronca. ¿Crees que eres tan grandiosa? ¿Crees que has ganado porque estás sin Lu Jingchuan? No eres más que... ¿Qué es eso? La voz de Shin Yao se volvió repentinamente fría, no el comentario indiferente de antes, sino un frío afilado como el acero. Nada más que alguien que no necesita el dinero de un hombre para demostrar que existe. Mientras esas palabras caían, todos los susurros a su alrededor cesaron. Hyunsin se quedó allí, como si, aunque toda la fuerza se hubiera drenado de su cuerpo, el sobre seguía esparcido por el suelo. Y un visitante que pasaba había pisado el papel. Shin Yao no lo miró de nuevo, se giró y caminó hacia el arquitecto de Rotterdam, con pasos firmes, la espalda recta. Disculpe la interrupción de hace un momento, dijo con una sonrisa al arquitecto. ¿Podría explicar con más detalle el proceso de volteo de plantillas que mencionó antes? Detrás de él, el asistente ya se había adelantado, pidiendo cortés pero firmemente a seguridad que escoltara a Hyunsin afuera, mientras Hyunsin era conducida lejos. Miró hacia atrás una vez, vio Shin Yao. De pie bajo la cálida luz amarilla, hablando con un grupo de personas, sus gestos eran elegantes, su expresión serena. En ese espacio, parecía una pieza cuidadosamente colocada, relajada, segura, irradiando una presencia innegable. Mientras tanto, él mismo era escoltado por 2 guardias de seguridad con trajes negros, su figura como una hoja arrastrada por el viento hacia el banquete, ahora siendo barrida. En ese momento, Hyunsin finalmente comprendió una cosa: había perdido, no por las tácticas de Shin Yao, ella no había usado ninguna táctica contra él, había perdido por algo que nunca podría imitar, la fuerza, la verdadera fuerza, la clase de fuerza que no depende de nadie más. ¿Qué crece desde dentro? Liu Jingchuan se enteró del incidente en la recepción a altas horas de la noche. La noticia llegó de la secretaria de su tercer tío, junto con un breve vídeo grabado por un invitado en el lugar. En las imágenes, Hyunsin estaba emocionalmente fuera de control. Shin Yao respondió con calma y la seguridad lo escoltó cortésmente. Liu Jingchuan vio el vídeo 3 veces. La primera vez, se centró en Hyunsin, observando su arrebato histérico, que contrastaba fuertemente con la imagen obediente que el hermano Jingchuan había mantenido durante los últimos 3 años. La segunda vez, observó a Shin Yao, notando que nunca alzó la voz ni una sola vez durante el ataque de Hyunsin. La tercera vez, miró el espacio detrás de Shin Yao, la sala número 3. Ya había visto ese lugar antes. El mes pasado, tuvo una reunión cerca del distrito artístico. Mientras su coche pasaba por la calle, vio barreras de construcción con el nombre de Shin Yao impreso en ellas. Curador jefe Shin Yao,
en letras doradas sobre fondo negro, situado justo debajo del nombre del proyecto. Su primera reacción en ese momento fue: ¿llegó ella a esta posición? No lo sabía. Durante sus 3 años de matrimonio, su comprensión de ella se había mantenido en el nivel de: mi esposa trabaja en pequeños proyectos familiares. Nunca había mirado seriamente su portafolio ni asistido a ninguno de sus eventos profesionales. Incluso cuando ella mencionó: he asumido un proyecto curatorial, su respuesta siempre era: está bien, no te sobrecargues de trabajo. Una respuesta irreflexiva y superficial. No. Ella estaba de pie en el espacio que había creado ella sola, rodeada de luz y gente, como una gema pulida durante 3 años y que finalmente veía la luz. Mientras tanto, él estaba sentado en la sala de estar vacía de la villa, viendo el vídeo de 9 segundos en su teléfono en repetición. Bebió mucho alcohol, no afuera, sino solo en casa. Estuvo de pie frente al mueble de vinos durante media hora, finalmente tomando una botella de Borgoña que Sin Yao había comprado y guardado una vez. ¿Qué había dicho cuando compró esta botella? Había mencionado que esta añada de Pinot Noir se envejecía mejor durante 5 años antes de abrirla, pero la abrió solo, sin decantando, sin cambiar de vaso, bebiendo directamente de la boca de la botella. A las 2 de la mañana, había terminado la mitad de la botella, desplomado de lado en el sofá, su teléfono caído sobre la alfombra, su mente nublada. Su último pensamiento coherente antes de perder la claridad fue que quería ir a verlo, pararse afuera de su estudio, como la última vez, pero esta vez, no quería decir: quiero hablar, quería decir: me equivoqué desde el principio. No me equivoqué por darle a Jianxin el pasado. Sino me equivoqué, por pensar que siempre estarías ahí, y no fue, porque sabía que incluso si lo hacía, esa puerta nunca se volvería a abrir para él. A la mañana siguiente a las 10 en punto, Liu Jinshuan hizo algo que nadie había anticipado. Apareció abajo en la oficina de la Fundación Xianyan. No estaba allí para ver a Sin Yao, sino para ver a la propia Xianyan. Esperó en el vestíbulo durante 20 minutos antes de que la asistente de Xianyan bajara y dijera: señor Xia, tiene una reunión a las 10:30, puedo darle 5 minutos, si lo desea. Liu Jinshuan fue escoltado al piso 37, el nivel ejecutivo. La oficina de Xianyan carecía de la opulencia habitual asociada con las familias adineradas. No había grandes pinturas al óleo ni filas de vitrinas para trofeos, en cambio. Una pared entera estaba cubierta de estanterías y su escritorio estaba cubierto de libros de arquitectura y varias revistas extranjeras. Xianyan se sentó detrás de su escritorio, sin levantarse cuando Liu Jinshuan entró. Señor Liu, dijo con un tono cortés pero distante, como si se dirigiera a alguien fuera de su círculo social. Liu Jinshuan se paró frente a su escritorio, sus miradas se cruzaron durante 3 segundos. Tengo una pregunta, dijo Liu Jinshuan con una voz más áspera de lo que esperaba. Xianyan hizo un gesto indicando que debía continuar. ¿Qué significas para él?, preguntó. Xianyan no respondió de inmediato, dejó el bolígrafo en su mano, entrelazó los dedos y miró directamente a los ojos de Liu Jinshuan. Señor Liu, su voz tranquila y firme, como un lago en calma. ¿Desde qué posición hace esta pregunta? La manzana de Liu Jinshuan se movió mientras tragaba. Sí, ¿desde qué posición, esposo? Ya estaban en proceso de divorcio, el acuerdo de separación ni siquiera se había firmado todavía. Un hombre que había perdido a su esposa, ¿qué derecho tenía a cuestionar a alguien más? Abrió la boca, pero se encontró incapaz de reclamar ningún terreno sólido. Xianyan observó su silencio, luego después de unos segundos dijo: mis sentimientos hacia ella no tienen nada que ver contigo, pero si insistes en una respuesta. Se puso de pie, medio centímetro más alto que Liu Jinshuan. Su mirada bajó desde arriba hacia el rostro del otro. Lo respeto, no el tipo de respeto en el que le doy estatus y cosas materiales, para que esté agradecido, es el tipo en el que me detengo cuando dice que no, y no lo retengo cuando quiere irse. Caminó alrededor del escritorio y se paró frente a Liu Jinshuan, la distancia entre ellos menos de 1 metro. ¿Alguna vez has dado ese tipo de respeto? Liu Jinshuan apretó el puño, queriendo discutir, queriendo decir que él también había sido bueno con él, pero, ¿qué eran esas cosas buenas? Transferir los gastos de manutención a tiempo, permitirle usar su apellido para proyectos, decir que había trabajado duro después de que él se encargó de la ceremonia familiar, ¿eso contaba como respeto? No, sabía que no, no era mío. Pasaron 5 minutos. Xianyan miró su reloj. Señor Liu. Por favor, váyase,
Liu Jingxuan se quedó en el lugar, apretando y aflojando el puño. Al final, se dio la vuelta y salió sin decir una palabra. Cuando llegó al ascensor, se detuvo y cerró los ojos por un momento. Las palabras de Xianyan fueron como un clavo, firmemente clavado en su mente. Me detengo cuando dice que no, y no lo retengo cuando quiere irse. Recordando esa noche, Xin Yao salió del vestidor arrastrando su maleta. Pasando junto a él, se quedó quieto, inmóvil. Ella cruzó el vestíbulo, entró en el ascensor y la puerta se cerró. Aún así, él no se movió. Ni siquiera dijo que no se fuera. No era porque no le importara, era porque en el fondo, nunca creyó que realmente se iría. Pensó que solo haría una rabieta como antes. Se enojaría y luego aparecería en la mesa del desayuno al día siguiente como si nada hubiera pasado. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Xin Yao no sabía que Liu Jingxuan había ido a ver a Xianyan. Esa mañana, estaba haciendo los últimos ajustes a la disposición de la exposición en el pabellón 3. El foro Asia-Pacífico estaba programado para la semana siguiente. Y su discurso ya había sido revisado a su cuarta versión, con el material visual de acompañamiento planeado en gran parte, finalizado. El resto de la semana estaría completamente dedicado a los ensayos. Al mediodía, Xianyan le envió un mensaje. Tu exmarido vino hoy a mi oficina y me preguntó qué pienso de ti. Xin Yao miró fijamente el mensaje, sus dedos flotando sobre la pantalla, sin saber cómo reaccionar. Después de 10 segundos, respondió. ¿Obtuvo respuesta? La respuesta de Xianyan llegó rápidamente. Le dije que te respeto. Unos segundos después, siguió un segundo mensaje. Pero lo que no le dije es que es más que solo respeto. Xin Yao miró fijamente esas palabras, su corazón dio un vuelco. Sus dedos se detuvieron en la pantalla durante un largo rato. Al final, no respondió al mensaje, no porque no quisiera, sino porque aún no estaba listo. Ella acababa de salir de un matrimonio vacío de 3 años, sus heridas aún no habían sanado por completo. Necesitaba tiempo. No para sanar de sus sentimientos por Liu Jingxuan, sino para prepararse para el siguiente capítulo. Cuando elegía acercarse a alguien, tenía que ser por afecto genuino, no por una necesidad de ser salvada. No quería pasar de una jaula a otra, incluso si esa jaula era dorada. Delicada y envuelta en el nombre del respeto, lo que ella quería era pararse frente a otra persona como un individuo igual, completo y sin deudas. Aún no era el momento adecuado, pero lo sería pronto. Volvió a colocar su teléfono sobre la mesa. Respiró hondo y volvió su atención al panel de la exposición frente a ella. Una luz fuerte rozaba la pared de concreto en el lado norte, delineando cada textura, grieta, mancha de agua y marca del tiempo en el viejo almacén. Sobre esos rastros, la nueva instalación que él había diseñado se estaba colocando en su lugar. Lo viejo no necesitaba ser borrado, lo nuevo creció de lo viejo. Esta era su filosofía curatorial y su actitud hacia su propia vida. El día en que finalmente se firmó el acuerdo de divorcio. Xin Yao no asistió en persona, le confió a su abogado que se encargara de todo en su nombre. La firma tuvo lugar en la oficina del abogado de Liu Jingxuan y duró 2 horas, incluyendo la confirmación final de la división de bienes y la notarización. A las 3 de la tarde, su abogado la llamó. Señora. Sin, todos los procedimientos están completos. Liu Jingxuan firmó. Bien, hay una cosa más. Cuando firmó, me hizo una pregunta. ¿Qué preguntó? Preguntó cómo estás ahora. Xin Yao guardó silencio por 2 segundos. ¿Cómo respondiste? Dije que mi cliente está muy bien en este momento. Gracias. Colgó el teléfono, se paró en la azotea y contempló el horizonte lejano de la ciudad. ¿Cómo estaba ella? Por supuesto que estaba bien, mejor que nunca. Tenía su propia carrera, su propio espacio y su propio nombre. Ya no era un accesorio para nadie, ya no necesitaba comprometerse para asegurar un lugar donde existir. Deslizó su teléfono en su bolsillo y regresó adentro para continuar revisando su discurso del foro. Al final de la 3ª página, escribió: el valor del espacio no reside en lo lujoso que sea, sino en si permite a la persona dentro ser ella misma. Un buen diseño espacial no toma decisiones por las personas, les ofrece la posibilidad de elegir. Hizo una pausa, miró esas palabras, luego escribió suavemente 2 caracteres en lápiz en el espacio en blanco junto a ellos: libertad. Era la primera vez en 3 años que tenía que encontrar lo que realmente quería con una sola palabra: no amor, no seguridad, no ser vista, sino libertad. De ahora en adelante, sin importar a quién eligiera acercarse, no sería porque los necesitara, sino porque quería. 3 días después de que terminara el foro de Asia-Pacífico, Xianyan la invitó a cenar, no en algún restaurante con estrella Michelin o salón en el cielo, sino en la cafetería de café artesanal de la planta baja en el distrito artístico. La misma que había mencionado antes. La de los buenos granos,
Cuando Xin Yao llegó, Xianyan ya estaba allí, sentado junto a la ventana con 2 tazas de café artesanal frente a él, una más oscura, una más clara. La más oscura era Kenin, la más clara Yirgacheb. Levantó la vista cuando ella entró. Inclinó ligeramente la barbilla e hizo una señal. No estaba seguro de cuál se ajustaba a tu estado de ánimo hoy, así que pedí las 2. Xin Yao sacó una silla y se sentó. Xianyan bajó la mirada, observando las 2 tazas antes de extender la mano para tomar la más ligera. Yirgacheb, efectivamente. Una leve sonrisa curvó los labios de Xianyan. En el foro, te comportaste como Kenin, audaz, con capas, lleno de energía, pero tú mismo eres más como Yirgacheb, floral, persistente, sin prisas. Xin Yao tomó un sorbo de su café, luego lo miró. Así que, ¿me estás elogiando con granos de café? Una forma bastante original, siempre he sido poco convencional. Se miraron a los ojos por un momento, luego ambos sonrieron. No era una sonrisa coqueta, demasiado sugerente, era el tipo de sonrisa que decía, ambos sabemos de qué se trata esta comida. Pero ninguno de los dos tiene prisa por decirlo en voz alta. Xianyan levantó su taza de Kenin, tomó un sorbo, luego la dejó, juntando las manos sobre la mesa. Su postura era relajada, pero su mirada era seria. ¿Has leído los comentarios del foro? Sí, Xin Yao asintió. 3 empresas han enviado cartas de intención para colaboración. El diseñador principal de Rotterdam mencionó que quería invitarme a CEO curar la Bienal del próximo año. ¿Qué piensas? Estoy considerando que el plazo es un poco ajustado. Si acepto, tendríamos que empezar en la segunda mitad del año. ¿Qué necesitas de mi piones, límites? Todo claramente colocado sobre la mesa, sin insinuaciones, sin sondeos, sin expectativas vagas para que ella leyera entre líneas. De repente pensó en Lu Jingxuan. Lu Jingxuan nunca hablaba así, su forma de expresarse siempre era hacer cosas y luego esperar que ella entendiera automáticamente. Recogerla y dejarla era una expresión que quedaba sin decir. Darle un límite de gasto ilimitado era una expresión que quedaba sin decir. Colocar un ramo de flores extra en la mesa para su cumpleaños era una expresión que quedaba sin decir, y cuando ella no entendía o no lo apreciaba, él se sentía agraviado, pensando, ya he sido tan bueno contigo. ¿Por qué no estás satisfecha? Pero nunca le preguntó qué quería, qué necesitaba realmente. Desde el primer día, Xianyan había estado preguntando exactamente eso. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu elección? Xin Yao extendió la mano y tomó la llave. La temperatura del metal se transfirió de la punta de su dedo a su palma, llevando una presencia tangible y pesada. Si acepto esto, haré que mi abogado revise el contrato. De acuerdo. En cuanto a tu confesión, ella miró a los ojos de Xianyan. Había anticipación en esos ojos, pero no ansiedad. Eran cálidos, pero no opresivos, como una puerta abierta. Podías elegir cruzarla o simplemente pasar de largo. Necesito un poco de tiempo. Xianyan asintió. Te esperaré. No vas a preguntar cuánto tiempo tendrás que esperar, ¿no? Levantó su taza de café. Porque ese tiempo no me corresponde decidirlo a mí, te pertenece a ti. Los labios de Xin Yao finalmente se curvaron hacia arriba. La sonrisa era pequeña, pero muy real. Realmente eres bueno con las palabras, un talento. Oh, basta. Los dos rieron de nuevo. Esta vez con un aire más relajado. El aire traía el aroma del café y la cálida brisa de principios de verano que entraba por la ventana. Todo se desarrollaba a un ritmo tranquilo y sin prisas, como una historia que se desarrolla naturalmente en la dirección correcta. Xin Yao finalmente dio su respuesta el día de la inauguración oficial de la Galería 4, 6 semanas después de finalizar su divorcio. Había supervisado cada aspecto de la construcción y finalización de la Galería 4, desde el tratamiento de cada pared, hasta el ángulo de cada luminaria, hasta la colocación de cada exhibición. Cada detalle meticulosamente considerado. El día de la inauguración, mucha gente vino, socios de Rotterdam, varios curadores internacionales que había conocido en foros, medios de comunicación del mundo del arte e incluso directores de marketing de marcas de primer nivel, atraídos por el potencial comercial de la Galería 4 como espacio para eventos de marca. Xin Yao vestía un sencillo vestido largo negro, su cabello cuidadosamente recogido, con delicados pendientes de línea dorada adornando sus lóbulos. Su presencia irradiaba hacia afuera con tranquila confianza, no agresiva, sino serena y segura, como si conociera plenamente su lugar en el mundo. Durante su discurso de apertura, se paró en el atrio central de la Galería 4. La luz del sol entraba a raudales a través del tragaluz, arriba, proyectando una brillante columna de luz sobre ella. El edificio había sido una vez un almacén para un taller de teñido de seda. Su voz, amplificada a través del micrófono, resonó por todo el espacio.
Este lugar alguna vez almacenó materias primas y productos semielaborados. Su propósito era contener, esperar, ser procesados, recibir valor y ser enviados a otro lugar. Hizo una pausa, luego miró a su alrededor. No, ya no espera, es el destino mismo. Los aplausos estallaron. Xia Jin estaba entre la multitud, ni al frente ni deliberadamente escondido atrás, justo en el lugar perfecto, donde él podía verla, y ella podía verlo a él. Después de su discurso, la mirada de Sun Xingyao recorrió a la audiencia, y por un breve segundo, sus ojos se encontraron, él le sonrió. Y esta sonrisa era diferente de todas las demás que le había dado antes. Las sonrisas anteriores habían sido educadas, agradecidas, ligeramente distantes. Esta era suave, relajada, como si sus defensas finalmente hubieran caído, portando la tranquila certeza de una decisión tomada. Xia Jin entendió, no se apresuró a avanzar de inmediato, esperó hasta que la multitud comenzó a dispersarse, hasta que los periodistas terminaron de tomar fotos, hasta que Sun Xingyao saludó a cada invitado. 1 hora y media después, el evento de apertura se transformó en una sesión de networking fluida. Sun Xingyao finalmente se liberó de la multitud y caminó hacia el patio trasero de la Galería 4, sosteniendo un vaso de agua con gas. El patio trasero era un espacio que ella había reservado deliberadamente, sin adornos, sin exposición, diseño, solo un largo banco y algunas plantas en macetas. Era su santuario, un lugar para recuperar el aliento. Acababa de sentarse en el banco cuando escuchó pasos detrás de ella, firmes, sin prisa, tranquilos, cansados. Xia Jin se sentó a su lado, manteniendo una distancia de aproximadamente el ancho de un puño. Un poco, respondió ella, recostándose contra el banco y mirando al cielo mientras el crepúsculo se posaba. Pero es el buen tipo de cansancio. Tu discurso fue genial, dijo él. ¿Qué fue genial de él? La frase es el destino en sí mismo. Sun Xingyao se giró para mirarlo. Estaban cerca, tan cerca que ella podía percibir el leve aroma a madera en él, no perfume, sino el aroma natural del abrigo color camel que solía usar. Xia Jin, dijiste la última vez que estabas esperando mi respuesta. Sí. Lo he pensado bien. El cuerpo de Xia Jin se tensó ligeramente, un cambio casi imperceptible, uno que habría pasado desapercibido si no hubieran estado sentados tan cerca. Sun Xingyao colocó el agua con gas en el reposabrazos del banco y se giró para mirarlo. No es porque me diste galería para, o porque me sacaste de mis momentos más difíciles, o incluso porque Lu Jingxuan me decepcionó tanto que necesitaba un contraste. Ella lo miró directamente a los ojos, hablando lenta y deliberadamente. Es porque cuando estoy contigo, me siento como yo misma. Ninguna parte de mí necesita ser ocultada, no hay necesidad de fingir ser otra persona. Me hace sentir que merezco ser tratada como una persona completa. Xia Jin la miró, su respiración notablemente más pesado, en sus ojos, que siempre habían sido firmes y contenidos. Finalmente apareció algo desprotegido, desnudo, casi como vulnerabilidad, así que, su voz era medio tono más baja de lo habitual. Así que, está bien. Los labios de Sun Xingyao se curvaron hacia arriba, el arco tan amplio que incluso ella sintió que era un poco diferente a su yo habitual. Te elijo a ti. Xia Jin cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, la curva en la comisura de su boca ya no era superficial y contenida sino una sonrisa plena y genuina. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando estas palabras? ¿Cuánto tiempo? Desde el otoño pasado hasta ahora. 237 días. Sun Xingyao se sorprendió. Contaste. No conté a propósito, pero simplemente lo sabía. Giró la cabeza para mirarla. Su mirada llevaba una calidez que se sentía como si hubiera sido bañada por el sol. Algunas cosas no necesitan ser recordadas deliberadamente, simplemente están ahí. Sun Xingyao de repente sintió un ligero escozor en los ojos, no porque estuviera triste, sino porque había pasado demasiado tiempo, desde que alguien la había mirado así, tan seriamente, tan silenciosamente, sin condiciones adicionales. Respiró hondo, reprimiendo esa pizca de humedad. Xia Jin, tengo una condición. De ahora en adelante, no tienes permitido decir cosas como que puedes rechazarme más. Xia Jin la miró, hizo una pausa por un segundo, luego sonrió. Su risa no fue fuerte, pero fue clara en el silencioso patio trasero. Está bien. No lo diré más. Extendió su mano, no para tomarla de ella, sino para pasarle el vaso de agua con gas que ella había colocado en el reposabrazos del banco. Bebe un poco de agua. Has hablado mucho hoy, tu garganta podría sentirse incómoda. Sun Xingyao tomó el vaso y tomó un sorbo. Las burbujas estallaron en su lengua, trayendo un cosquilleo refrescante y agradable, como el sabor de una nueva vida. Lu Jingxuan se enteró de la apertura del pabellón para esa noche, no por las noticias, sino por la llamada telefónica de su madre.
La sala de exposiciones de Sun Xinyao abrió hoy. ¿Sabías? El tono de su madre transmitía una emoción compleja. Varias personas de mi círculo de amigos publicaron fotos. Fue un gran evento, con mucha gente asistiendo. Él no dijo nada. La madre de Lu Jingxuan suavizó su voz. ¿De verdad vas a dejarlo pasar así, mamá? Su voz era plana, tan plana que parecía agua estancada. Ya está firmado. Después de colgar el teléfono, se sentó solo en el estudio. Las luces del estudio no estaban encendidas, solo el tenue brillo de la pantalla de la computadora iluminaba su rostro. En la pantalla había una página de redes sociales abierta, un informe de una cuenta pública centrada en la arquitectura sobre la apertura del pabellón 4. El titular decía, un nuevo capítulo en la memoria urbana, el curador Sun Xinyao y el nacimiento del pabellón 4. La foto que lo acompañaba mostraba a Sun Xinyao dando un discurso en el atrio, vestida con un vestido negro, su cabello recogido cuidadosamente, su silueta limpia y definida. La luz caía desde arriba, delineando un suave halo a su alrededor. Ella sonreía. No la sonrisa profesional de las ocasiones sociales, sino una sonrisa genuina y sincera que le llegaba a los ojos. Lu Jingxuan miró la foto durante un buen rato. Recordó 3 años atrás, no, debería decir que en los últimos 3 años, nunca la había visto sonreír así. Cuando estaba a su lado, siempre se mostraba reservada, con una sonrisa apropiada, manejando todo con la cantidad justa de tacto, sin cometer errores, sin cruzar límites. Era como un cuadro enmarcado y colgado en el lugar más destacado de la sala de estar, pero nadie se había adentrado realmente en él para ver lo que contenía, y él era el único que nunca lo había hecho. En el interior, el último párrafo del informe mencionaba el apoyo de inversión de la Fundación Xianjin, acompañado de una foto de los dos en la ceremonia de apertura. No era una de esas fotos grupales deliberadamente preparadas, sino un momento espontáneo capturado por el reportero. Sun Xinyao estaba hablando con un invitado, y Xianjin estaba de pie 2 pasos detrás de ella, con la mirada fija en su perfil. ¿Qué había en esa mirada? Lu Jingxuan no pudo descifrarla del todo, pero sabía lo que era, porque ese tipo de mirada era una que nunca se había visto a sí mismo dirigirle a Sun Xinyao en el espejo. Apagó la pantalla y el estudio quedó en completa oscuridad. No encendió la luz, simplemente se sentó allí, escuchando su propia respiración en la oscuridad. En la mesa de café junto a él había un marco de fotos. Extendió la mano y lo tocó. Era una foto grupal tomada el año en que se casaron. Él y Sun Xinyao estaban de pie frente a la antigua mansión de la familia Lu. Él vestía un traje gris oscuro y ella un hipao de color claro. Los dos estaban de pie hombro, con un espacio del ancho de un puño entre ellos. Él recordó que ese día ella había llevado un maquillaje muy delicado, habló poco y lo acompañó durante todo el tiempo, saludando a los invitados y tomando fotos, después de que terminó el brindis. Él se cambió a ropa informal, se sentó en el auto, apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos, pensó que estaba cansado y no dijo nada, mirando hacia atrás ahora, probablemente ella no estaba cansada ese día, si lo estaba. Decepcionado desde el primer día, Lu Jingxuan volteó el marco de la foto, boca abajo, y lo presionó sobre la mesa de café. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. La vista nocturna de la ciudad se extendía hasta el borde de su campo de visión, innumerables luces, densamente agrupadas. Cada luz pertenecía a una familia, una relación, una forma de vida. La que le pertenecía a él ya se había apagado, y él mismo la había extinguido. La noche en que arrastró su maleta, dijo, «¿Te has ido? Bien, está bien». Mirando hacia atrás, esas 2 palabras parecían 2 clavos de hierro clavados en su pecho. Cerró los ojos, pero no había lágrimas, las lágrimas eran demasiado leves, no merecían las consecuencias que había causado. La primera parada de la gira mundial estaba programada para finales de otoño. Sun Xinyao eligió el pabellón 4 como sede, ya que, como origen de la marca, el evento inaugural pertenecía naturalmente a este lugar. Ese día, el pabellón 4 había sido reconfigurado, no reconstruido por completo, sino mejorado con nuevas exhibiciones superpuestas a las existentes. En este espacio se exhibieron todos los logros creativos que había acumulado durante el último año, desde proyectos de renovación espacial en el distrito artístico del este de la ciudad, hasta los discursos grabados que provocaron acalorados debates en el Foro de Asia-Pacífico. Pasando por la próxima propuesta curatorial colaborativa para la Bienal de Rotterdam.
Todo el espacio se asemejaba a un currículum abierto, no escrito en papel, sino narrado a través de objetos físicos. Luz y sombra, y el espacio mismo, la lista de invitados era incluso más prestigiosa que en la inauguración, representantes de la Unión Internacional de Arquitectos, directores de 3 museos de arte de primer nivel, 2 exmiembros del jurado del premio Pritzker y miembros de la familia Lu. No Lu Jin-Xuan, sino el viejo maestro Lu. El anciano no había informado a nadie con anticipación, simplemente llegó a la entrada del pabellón 4 por la tarde, conducido por su chofer, mientras su mayordomo lo ayudaba a entrar. Shen Xingyao casualmente estaba de pie frente al panel informativo de la exposición, explicando las exhibiciones a los periodistas. Ella lo vio, y sus miradas se cruzaron por un breve segundo. No había vergüenza, no había culpa en el rostro del anciano, solo un orgullo tranquilo y silencioso. Como si viera florecer a una generación más joven, se acercó, le dio una suave palmada en el dorso de la mano y dijo: bien hecho. Solo 3 palabras. La nariz de Shen Xingyao hormigueó, no por ninguna otra razón, sino por esas 3 palabras, cuando ella todavía era la señora Lu. Él nunca les dijo que todo lo que él hacía entonces se consideraba su deber, indigno de cualquier elogio adicional. Ahora ella ya no era parte de la familia Lu, pero él había venido. Gracias, dijo ella, agarrando la mano delgada y frágil del anciano. Él asintió sin demorarse. Después de recorrer la exposición, dejó que su mayordomo lo llevara de regreso. Al irse, la miró una vez, su mirada contenía algo indescriptible, tal vez arrepentimiento, tal vez alivio. Shen Xingyao observó la figura del anciano que se alejaba por un momento, luego se giró y caminó hacia la multitud. Hoy, era su momento. Xiang Yan la esperaba al otro lado de la galería. Vestía un traje azul marino oscuro, con un pin minimalista de líneas arquitectónicas en la solapa del cuello, el logotipo de Alfour, que él mismo había diseñado. Al acercarse, extendió la mano, no con el gesto de «te guiaré», sino «estoy aquí contigo». Shen Xingyao colocó su mano en la de él. Su palma estaba seca y cálida, sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con la firmeza justa. Presión, ni demasiado apretada ni demasiado floja, como un abrazo calculado con precisión, respetando tanto sus huesos como el espacio entre ellos. «¿Listo?», preguntó suavemente. «Listo hace mucho tiempo». 2 personas caminaron lado a lado hacia el centro de la sala de exposiciones. Luces convergiendo desde todas direcciones, reuniéndose bajo sus pies en una brillante piscina de iluminación, la gente a su alrededor aplaudía, los flashes de las cámaras parpadeaban incesantemente, los micrófonos de los reporteros se extendían hacia adelante, haciendo pregunta tras pregunta. A las que Shen Xingyao respondía, una por una, su voz era tranquila y segura, llevando una certeza que solo podía venir después de soportar un largo y oscuro viaje. «La Galería 4 no es solo un espacio de exposición para mí», dijo a la cámara, «es prueba de que una persona, una vez alejada de un lugar que nunca le perteneció, puede llegar tan lejos». Miró a Xiang Jin a su lado, él no estaba mirando a la cámara, la estaba mirando a ella, su mirada contenía algo que él había llegado a conocer bien, no posesión, no orgullo, no el tipo de mirada de «ella es mía», sino respeto, el reconocimiento silencioso de que ella merecía estar allí, y que él simplemente era afortunado de estar a su lado. Shen Xingyao sonrió ante esa mirada, esa sonrisa ya no era la misma que había lucido 3 años atrás. Cuando se paró frente a la casa ancestral de la familia Lu para una foto, entonces, su sonrisa transmitía rendición y resistencia, ahora, transmitía libertad y elección. El acto final de la ceremonia de apertura fue el corte de la cinta. Shen Xingyao se paró frente a la cinta roja, tijeras en mano. La hoja dorada reflejaba pequeños destellos de luz bajo los focos, mientras miraba la cinta que simbolizaba el comienzo oficial. De repente recordó otra cinta roja, cortada 3 años atrás en su boda, junto con Lu Jin-Xuan. Ese corte había roto un contrato. Hoy, levantó la mano. Cerró la hoja y la cinta se rompió, la seda roja ondeó a ambos lados, y un signo más surgió como una ola. Cerró los ojos por un momento, por un instante, respiró hondo. El aire traía el aroma a madera fresca de la sala de exposiciones. El persistente aroma a café, la brisa fresca y seca de principios de otoño, y la constante e inefable sensación de calma que provenía de Xiang Yan de pie a su lado. Este corte marcó su renacimiento. De ahora en adelante, nadie podría definir quién era, ella se definiría a sí misma. Esa noche, después de que terminara la ceremonia de apertura y todos los invitados se hubieran marchado, las luces de la Galería 4 se atenuaron una a una,
dejando solo la claraboya del atrio para dejar entrar la luz de la luna. Shen Xinyao no se fue de inmediato, se quedó sola en la sala vacía, mirando a su alrededor. Las obras de arte en las paredes se difuminaban en sombras bajo la luz de la luna. Las propuestas, maquetas y planos que había pasado un año perfeccionando colgaban ahora en silencio, como una hilera de recuerdos cuidadosamente conservados. Pensó en sí misma un año atrás, la mujer que arrastraba una maleta fuera de la villa de la familia Lu en plena noche, la mujer que apretaba los puños en el asiento trasero de un taxi, con las uñas clavándose en las palmas de las manos mientras se decía a sí misma que no lo hiciera. Mirar atrás, la mujer de pie en su nuevo apartamento vacío durante 10 minutos, insegura de qué hacer a continuación. Un año, desde esa noche hasta hoy, 365 días, había perdido un matrimonio, un apellido, una posición socialmente prescrita, pero había ganado su propio nombre, su propio espacio. La persona que eligió y una vida completamente nueva, todos sus propios pasos venían de atrás, firmes y sin prisa. Xianyan caminó a su lado sin decir una palabra, los dos estaban de pie hombro con hombro bajo la luz de la luna, mirando en silencio el espacio frente a ellos. Después de un largo rato, Shen Xinyao habló: Xianyan, gracias. ¿Por qué? Por no acercarte a mí cuando estaba en mi momento más vulnerable. Xianyan se giró para mirarla, y Shen Xinyao se giró para encontrarse con su mirada. La luz de la luna proyectaba sus sombras en el suelo, dos siluetas esbeltas de pie cerca, pero sin superponerse, independientes, sin embargo juntos. Si me lo hubieras confesado hace un año, dijo ella, podría haber aceptado, pero esa aceptación no habría sido porque te elegí, habría sido porque necesitaba a alguien que demostrara que todavía tenía valor. Eso no habría sido justo, ni para mí ni para ti. Xianyan la miró. Sus ojos suaves con la calidez de ser comprendido: lo sé, así que esperaste 237 días, 237 días, lo repitió, una ligera curva formándose en la comisura de sus labios. Valió la pena. Shen Xinyao respiró hondo. Luego hizo algo que nunca había hecho en los últimos 3 años. Extendió la mano y tomó la suya, sin dudar, sin tentativamente, sin estar lista para retirarla en cualquier momento. Era seguro, era una elección. Los dedos de Xianyan se apretaron, entrelazándose con los de ella. Los dos se miraron a los ojos bajo la luz de la luna durante unos segundos. Luego ambos sonrieron al mismo tiempo y no fue el tipo grandioso, dramático, un final feliz conmovedor, pero simplemente dos personas que habían soportado un largo invierno finalmente entrando juntas en la primavera, en silencio, cálido, justo como debe ser. Como la hilera de casas antiguas de estilo occidental fuera del salón número, porque sus lámparas se encendieron una por una, sin prisa, gradualmente, iluminando toda la calle. En ese momento, Shen Xinyao se dio cuenta de que así era como se veía la felicidad, no algo que te dan. No algo que te salva a otra persona, sino llegar a ese lugar por ti mismo, y luego descubrir que alguien a tu lado está mirando en la misma dirección. Eso era suficiente.